Y con eso vamos terminando el episodio 64. ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvo esta cuarta vez, Gabriel, en el banquillo de los entrevistados? Pues, bueno, antes que nada quiero darte las gracias por aceptar que habláramos sobre este tema. La verdad es que eso ayuda a la visibilización y a dar a conocer, ¿no?, una realidad que viven muchas familias en El Salvador y que es muy hermética, que no se habla abiertamente de esto. Y me sentí muchísimo más cómoda porque es un tema pues que domino incluso mucho más que las cuestiones de literatura, y porque me gusta mucho. Me he dado la tarea de investigar de manera no académica sobre el tema, etcétera. Entonces sí me he sentido muchísimo más tranquila y cómoda. Ok, Evelyn. Pues, principalmente agradecerles la invitación. Al igual que Lick Gaby, me encanta hablar de este tema. O sea, yo pudiera hablar de esto, debatir, preguntar, contestar, me fascina. Creo que encontré eso que amo hacer. Para mí, mi trabajo no es mi trabajo, es algo que me motiva. Definitivamente hay momentos de desafío con algunos chicos que yo, híjole, ¿qué hago aquí? Pero creo que eso me motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, gracias por invitarme, gracias. Inicialmente me sentí así como un poco extraña, pero es un tema y una conversación muy, muy amena y sobre todo muy importante. Así que nada, gracias por la invitación y pues podemos seguir hablando del TEA cada que ustedes quieran. Ok. De hecho, yo les agradezco, la verdad. Para mí fue ¿qué les puedo decir? No conocía mucho del tema. Sí había conocido a algunas personas y en el episodio creo que fui identificando a más amigos míos, a más compañeros, incluso familiares que pudieran pertenecer a este. Incluso yo siento que tal vez, ¿verdad? No sé. Pero es importante. Hoy existe una ley especial de inclusión de las personas con discapacidad, que tiene como base la igualdad de derechos, la accesibilidad e inclusión, educación inclusiva, salud y asistencia social, participación política y protección integral. Creo que es necesario que la sociedad civil conozca de estos temas, conozca estas leyes, para hacerlas manifiestas en la sociedad. Así vamos a construir, creo yo, aparte de una sociedad justa, también vamos a ir estableciendo las bases para una sociedad más empática. Correcto. Y es importante que madres, padres de familia, docentes, personal de salud también lo conozcan para empoderarse, ¿no? Porque a veces permitimos abusos que no sabemos que están penados por la ignorancia, ¿no? Los abogados dicen, nadie puede alegar ignorancia de la ley, y es cierto. Y al estar ya en estos campos, pues tenemos que saber cuáles son los respaldos jurídicos que tenemos. Es correcto. Bueno, fue una entrevista muy interesante, muy bonita. Espero que la disfruten. Así que comenzamos. Pero antes, Gaby, por favor explícame por qué es que tienes una mesa tan limpia y desinfectada. ¿Qué estás utilizando? Estoy utilizando Family Guard. ¿En serio? Sí, Wow. lo recomiendo. Cómprenlo en su supermercado más cercano. Y favorito, correcto. Así es, este episodio es patrocinado por Family Guard de S.C. Johnson. Así que escuchemos lo que tienen que decir. ¡Miren allá, en la ventana! ¿Es un super robot? ¡No! ¿Es una máquina del futuro? ¡No! ¡Es mi papá desinfectando la casa! ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Nuevamente aprovechamos el espacio para dar las gracias a S.C. Johnson y Family Guard, que están apoyando el proyecto Chachalaca y nos permiten llegar a diferentes partes de El Salvador. Así que comenzamos el episodio. Bienvenidos al episodio número 64 del proyecto Chachalaca, el espectro de la comprensión, un viaje por la realidad del autismo. Nos acompaña la licenciada Gabriela Marroquín y la licenciada Evelyn Sánchez. Bueno, Gabriela ya nos ha acompañado en otros episodios que ha tenido que ver un poco más con el tema de la historia y personajes históricos, y también por primera vez la licenciada Evelyn, que nos acompaña. Primero vamos a preguntar cómo están. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo va el año? Ya vamos a terminar este 2023. Ya finalizando. Todavía estoy
entre aceptar que el 2024 me espera con bebé. Todavía hay que aceptar eso, sí. ¿Cómo va este último En trimestre? negación, pues bien, sí. Bien. Triste porque no voy a poder comer como quiero el 24 y el 31, Eso pero duele. vamos bien, me voy a desquitar en Semana Santa. Ok. Evelyn, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va? Igual que la Lick, resistiéndome a que venga el 2024, pero no por No, bebés, sino el que... 2023 ya estuvo, eso ya Sí, terminó, sí, eso ya no definitivamente. existe, o sea, ya eso quedó Ya. en el pasado. Ahorita ya prácticamente estamos de frente al 2024. ¿Y qué espera usted en el 2024? Espero... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pero al menos no espera bebé. Ah, no, bebé no espero, eso sí, no. ¿Quién sabe? Son 365 días de oportunidades, licenciada. No, creería de que tal vez para el 2025. Ok. 2024 no. Pero sí espero... Hay nuevos aprendizajes. Ok. Eso me espera, nuevos aprendizajes. Muy bien. Indagar más el Conocer, mundo. explorar el mundo. Ok. Por ahí. Bueno, en este episodio vamos a hablar un poco del espectro autista, que tal vez ha sido una temática que ya alguna vez habremos escuchado, pero que de alguna u otra manera no terminamos de comprender. No estamos expuestos muchas veces a esto y también genera dudas, genera inquietudes y a veces no sabemos qué hacer. Entonces aquí está la licenciada Evelyn y la licenciada Gabriela para que nos expliquen un poco. Pero me gustaría preguntar primero, ¿quién es Evelyn Sánchez? Bueno, ya conocemos a la Gabriela Marroquín, aquí ruda en la historia de El Salvador y la literatura, pero ¿quién es Evelyn Sánchez? Es que buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues amo lo que hago, amo quién soy y principalmente soy un desastre. Ok. Soy un desastre y creo que por eso la vida me llevó hasta este punto Ok. de trabajar con chicos con TEA. No lo tenía. TEA es la forma resumida La forma de decir. resumida de decir trastorno del espectro autista. Ok. ¿Ah? Es la forma resumida, pero a mí la vida me trajo. Ok. Me empujó. Te lleva. Me lleva, sí. No se me cruzaba por la cabeza cuando estaba estudiando, por ejemplo, porque soy psicóloga, pero no se me cruzaba por la cabeza. Yo sí tenía muy claro que quería trabajar con niños, porque debemos de seguir una línea, pero la vida me llevó. Inicialmente hice mi servicio social, una parte en la PROCU, En la Procuraduría. Sí. y la otra en la escuela especial. Me salí de la PROCU porque no era lo que yo esperaba, Ok. ni el área en la que yo iba a aprender. Entonces llegué a la escuela especial y fue ahí donde me di cuenta de más de lleno en trastornos o desafíos que tienen más que todos los niños, ¿verdad? Ok. Los niños. Entonces ahí fue donde primeramente conocí el tema de... tema de Del TEA. TEA. Sobre todo porque en la carrera se esperaría, ¿verdad?, que se toque una cátedra de autismo, pero no. Son como, ok, los trastornos del neurodesarrollo son tal, tal y tal, y ahí murió todo, ¿verdad? Ahí murió todo y no... Si usted quiere investigar, vaya y lo hace usted sola. Sí, autodidacta Así. usted, ¿verdad? Sí. Sí, si no, solo lo va a conocer de nombre. Entonces fue todo. De ahí, en las prácticas, igual no tenía nada pensado en relación al TEA, pero mi objetivo era trabajar con niños que su entorno familiar fuera complicado en las prácticas. Entonces hice mucho por entrar a una institución y no se dio. Porque la U no tenía convenios, porque no sé qué, un montón de Sí, cosas. había dificultades, digamos. No se Ajá, dio. ajá. Entonces fue como, ok, estoy a un mes de elegir a dónde voy a ir a hacer las prácticas. Ok. Y tengo una amiga que estuvo haciendo la tesis en una asociación que lamentablemente ya no existe, pero se llamaba APAO, Asociación Pro Personas con Autismo de Santa Ok. Ana. Desapareció por la pandemia. Ay, no. Pero Ajá. ella fue como, mira, puedes hacerla aquí. Sí, chivo, llévame. Me presentó a las personas. ¿Qué venimos a hacer? Ok, a trabajar con los papás, ¿verdad? Sobre todo el proceso de duelo, el proceso de aceptación del diagnóstico. APAO trabajaba con terapias para los niños y creamos como un grupo de padres por ahí. Pero la misma vida me llevó a trabajar. Mi compañero que iba conmigo a las prácticas trabajaba con los papás, yo trabajaba con los niños. Entonces era como de que la vida me empujó porque llegamos y la encargada del lugar es que, ok, usted ayúdeme a trabajar directamente con los niños. Ahí fue donde, ¿qué es el autismo? Y a indagar, a investigar más cómo se
se puede ayudar en terapias, pues, la vida. Entonces fue Ok, la vida. la vida. Ajá, La vida te llevó a ese La vida me punto. llevó a este punto. Ajá. Entonces vamos a ver, Evelyn es una psicóloga. Soy psicóloga. Sí, correcto. Entonces se especializó en el área de atención a personas con neurodivergencia, Sí, podemos decir. Sí, definitivamente neurodivergencia porque también tengo chicos con TDAH, Ah, ok. trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Muy bien, muy bien. Entonces, Muchos de los que nos escuchan, porque gran cantidad de los salvadoreños bueno, tenemos sí, de eso. estamos por ahí, o desafíos en el aprendizaje, ¿verdad? Ok. Ajá, trastornos del aprendizaje. Pero sí, definitivamente la vida me fue llevando inicialmente al TEA. Después fue como que, ok, hay trastornos del neurodesarrollo, es la divergencia. Entonces vamos a investigar, vamos a indagar. Y yo sí ya me casé con esta rama. Ok, Ajá, yo qué amo esta bonito, rama y qué ya me interesante. casé. Muy bien. Y Gabriela Marroquín, ¿cómo es que tú te relacionas con esta área? Ya habíamos hablado de que tú tenías, digamos que conocimientos en el área de la literatura y aquí, pero ¿qué te lleva cuál es tu actual relación con el tema del autismo? Bueno, aparte de la literatura y todo lo demás, pues yo también me especializo en el área de educación superior. Ok. Y todo eso tiene una historia bastante interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en el mundo es autista. Y a mí me tocó ese uno, Ok. con mi hijo mayor, ¿verdad? A él lo diagnostican en el año 2018 cuando tenía 2 años, iba a cumplir. Sí, 2 años cumplidos tenía ya cuando lo diagnostican con autismo y empieza todo este camino, ¿verdad? Ya como dice la Evelyn, pues la vida nos empujó en el aspecto de que cuando a él lo diagnostican, a mí me dicen, bueno, él tiene autismo, ¿no? Tiene autismo y hay que empezar una serie de terapias, medicamentos, etcétera, para ayudarlo a que pueda tener un desarrollo óptimo y lograr que sea independiente. Probablemente quizás nunca va a hablar o probablemente quizás nunca va a poder trabajar o ser independiente, como adulto independiente. Ok. Entonces desde ahí empieza mi investigación, ¿no? Al pues estar ahí en la academia, no me iba a quedar yo con las manos cruzadas y empecé a llevar por mi propia parte autodidacta una investigación sobre qué era el autismo, qué podía esperar, qué afectaba, etcétera, etcétera, etcétera. Así fuimos creciendo los dos, tanto él como yo, en este camino. En el año 2020-21, a mí me dan la oportunidad en la universidad de echar a andar un diplomado sobre trastornos del espectro autista, por la misma necesidad que yo veía de que cuando íbamos, por ejemplo, a algún médico o buscábamos psicólogos, pues no estaban especializados en el área como tal, con conocimientos actualizados. Y ya la LIC lo mencionaba fuera de micrófono, que realmente la universidad no prepara a los psicólogos para abordar trastornos como el autismo a nivel de niñez. Entonces, bueno, ya que se presentó la oportunidad, pues ahí con el apoyo de unos colegas, me criticaron porque yo no era psicóloga y creé un diplomado sobre autismo, ¿verdad? No lo impartí yo, lo impartieron unas expertas en el tema de Cuba, y pues tuvimos un grupo relativamente grande de personas, iba enfocado a terapeutas, educadores y padres de familia, por lo que ya la LIC mencionaba de que este abordaje es integral, es la familia, la comunidad, la escuela, todos los actores que están involucrados deben capacitarse. Tuvimos padres de familia, tuvimos psicólogos, educadores, y pues el proyecto se echó a andar y gracias a Dios y al apoyo que tuvimos fue exitoso. La LIC puede dar fe y legalidad de que es cierto, porque ella estuvo ahí. Y ya luego yo me meto a estudiar la maestría en docencia superior porque me nace la incertidumbre de decir, que ya lo vamos a mencionar, si el sistema educativo actualmente tiene tantas deficiencias a nivel de primera infancia, educación básica, media, ¿qué le espera? Y superior, porque estamos... Sí, claro. Sí, ¿qué le espera a mi hijo al llegar a la universidad? Ya que era mi campo de trabajo donde yo estoy, pues al meterme a estudiar la maestría, empiezo con esa línea de investigación. Actualmente ya estoy finalizando mi tesis sobre la política de educación inclusiva que tiene la Universidad de El Salvador para personas con discapacidad, y ahí me vi inmersa, ¿verdad? Todo ese camino a lo largo de los años, pues es lo que me ha llevado a, de manera autodidacta, conocer sobre el autismo. También me considero activista.
sobre el autismo, personas autistas o con discapacidad. Y pues ahí la vida me tocó, ¿no? Le puse este niño autista entre los 100 que podían nacer. Y ahí nos embarcamos en este camino. Ok, es todo un viaje. Bueno, me gustaría preguntar algo ahora que vamos a comenzar. Tal vez es una duda que muchos tenemos. ¿Cómo debemos de referirnos a una persona con autismo? Porque a veces tenemos ese temor de no ser lo suficientemente cordiales, de no decir correctamente como se debe, o políticamente correcto, como se dice hoy en día, cómo se le debe de llamar o cómo se debe de interpelar a una persona con esta condición. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? En mi rol como tercero, digamos, Ok. porque la liga es quien lo vive de primera mano. O sea, yo sí consulto cómo quiere que se le llame a su hijo. O sea, que tiene autismo, que es autista, que está dentro de la neurodivergencia, que es un término relativamente reciente. O nada. De hecho, yo tengo un caso de un no es adolescente, están iniciando la adolescencia. Tuvo un mal diagnóstico por mucho tiempo. Se diagnosticó correctamente, tiene un TEA bastante, digamos, funcional. ¿Va? O sea, quiere decir que se desenvuelve de la forma esperada, o entre comillas, normal, socialmente esperada. Entonces le dimos a conocer su diagnóstico y fue, ok, está bien, yo tengo eso y sí lo entiendo, pero a mí no me gusta que me vuelvan a decir que tengo eso. Ok, entonces él está en su derecho. Entonces Entiendo. se le llama por su nombre. Entonces, Ok. y nosotros le dijimos, en tu escuela hay que decirlo para que te ayuden. No, no quiero que lo digan. Ok, está en su derecho. Entiendo. Entonces, lo ideal es eso, preguntar. Entonces, le preguntamos, Gaby, ¿cómo quiere que le digan a Liam? ¿Que tiene autista o un niño dentro de la neurodivergencia? Entonces, lo correcto es eso, preguntar antes de... Ok, sí, pero también es que llega ese temor, ¿verdad? Por ejemplo, tú de pronto conoces a alguien y te enteras. El hablar del tema creo que entre amigos se vuelve como no es una obligación, pero es una cosa, un amigo es compartir, hablar y todo eso. Entonces, acercarse al tema quizás es una de las cosas más complicadas, ¿verdad? Sí, Ya porque de definitivamente. pronto entre amigos uno se deja ir a veces unos comentarios bien sacados de contexto, por así decirlo, y un poco subidos de tono. Entonces, quizás ahí siempre lo ideal es preguntar. Sí, lo ideal es preguntar, o por ejemplo, tiene autismo. Sí, por ejemplo, estoy hablando de fulanito que conocí en el supermercado y hizo tal cosa. Probablemente tenga autismo. Ok. O probablemente esté dentro de la neurodivergencia. Que creo que es lo más apapachable para las personas dentro de Ok. llamarlo así. Pero igual, decía, el neurodivergencia es un término reciente. Sí, es de los últimos que años, de hecho, sí. que se utiliza, pero entonces lo ideal es preguntar. Y preguntar, ¿cómo te gusta que se refieran? Ajá. Ok. Pero siempre, es que creo que es una primera etapa cuando uno está conociendo a una persona que es importante tener esta forma de poder. Sí. Porque ya después, o sea, no es que le va a decir, hey, vos autista, no, sino que se le habla por el nombre, el apodo, Claro. que coloquialmente entre amigos. Pero sí, al principio creo que el primer choque, el primer momento en el que uno no sabe qué hacer, creo que es lo que a muchos disuade de no querer integrarse, de no querer conocer, de no querer hablar. Pero bueno, hablemos un poco de la terminología. Autista, por lo que estuve leyendo, pero ustedes me corrigen, por favor, de buena manera, ¿no? Autista viene del término auto, de automático, de autónomo, ¿no? Autónomo sería. Me corrigen, tengo entendido que del griego que significa mismo. Algo Ajá, así. sí, sí. Mismo. Sí, sí. Ajá. Sí. Entonces hace referencia a una persona que trata de hacer las cosas o que desea hacer las cosas por él mismo, pero en un sentido como que está aislado, está encerrado, Sí, por así decirlo. sí. Entonces, hablemos de las definiciones históricas que han habido, porque han habido desde 1911 múltiples definiciones del autismo. Así que quizás me gustaría que comenzáramos hablando de cómo era en un principio, en 1911, cómo se definía. Ok, por ejemplo, no teníamos un nombre en sí, que era trastorno del espectro autista. Eso surgió muchos años después. Tenemos a Teodoro Heller, que tenía el trastorno desintegrativo infantil o el síndrome Heller, que con los años se dieron cuenta que las investigaciones y los grupos de prueba y no tenían mucha relación con los chicos dentro del espectro. También tenemos a Kanner y a Hans Asperger, que de Hans Asperger sale el síndrome Asperger. Que la diferencia radica básicamente en que los chicos que estudió Hans Asperger tenían un coeficiente intelectual alto, elevado, y que los chicos que tenía Kanner
pues no, tenían un desafío en el coeficiente intelectual. Entonces esa era como la principal diferencia, y como que Asperger dijo, estos son mis chicos, síndrome Asperger, y los tuyos son autistas, o tienen el trastorno de autismo. Pero, por ejemplo, durante toda la historia hubo un periodo en el que era esquizofrenia infantil, neurosis infantil, no sabemos dónde lo vamos a meter, pero en alguna de esas ramas hay que irlo metiendo. Entonces, con las investigaciones y la evolución es como que, ok, llegaron al acuerdo de que el trastorno del espectro autista con, por ejemplo, los niños del trastorno desintegrativo infantil tienen muchas convergencias. Los síntomas o los signos son similares, tienen desafíos en la comunicación, tienen desafíos en las habilidades sociales, tienen desafíos sensoriales. Ok, entonces esto es uno solo. Y luego vino las investigaciones a los grupos de prueba de Asperger, y es como, ok, hay niños con autismo que no necesariamente tienen una deficiencia intelectual, sino que tienen un coeficiente esperado. Y hay niños que comparten las mismas características de los chicos que tienen Asperger. Entonces es como, ok, mezclémoslos todos, y todos entran en el trastorno del espectro. De hecho, por eso es la palabra espectro, porque puede ser una inmensidad de comportamientos, de manifestaciones, de manifestaciones que convergen a lo mismo. El desafío social, el desafío en la comunicación, porque hay chicos verbales que no pueden establecer una comunicación recíproca porque su tema de interés es uno solo. Entonces ahí tiene un desafío en el área social, porque no puedo hablar de otra cosa que no sean los autos. O sea, me gustan los autos y hablo de la historia de los autos y sé qué modelo es ese y sé que en qué años salió ese auto. O hay otros que en los niños, por ejemplo, Rayo McQueen. Cachao. Sí, McQueen, y es McQueen en zapatos, McQueen en ropa, McQueen dibujado. Quiero hablar de McQueen, y si no jugamos a Rayo McQueen, no juego. Okay. Entonces, O los animales. los animales. Los animales que creo que la fascinación. Saben qué es herbívoro, qué es, o clasificarlos y apartarlos, y me encanta mezclar animales de la selva con animales de la granja, y es como, no. Van separados, no van, ahí no. Okay. Entonces, creo que en cuanto a la historia viene desde mucho antes. Otra cosa importante también de recalcar, que por qué se le llama espectro es porque no hay dos autistas iguales. Todos son distintos. Y es bien complicado esto porque ya lo mencionaba Lali, que históricamente a nivel psicológico, psiquiátrico, no se sabe dónde meterlo, ¿verdad? Porque físicamente no tienen características marcadas donde la gente pueda verlo y decir, él tiene autismo o es autista. Distinto pasa con, por ejemplo, otras cuestiones como el síndrome de Down, que ya les mencionaba yo, que hay características físicas marcadas. Acá no, uno puede ver un niño y a simple vista se ve neurotípico, ¿verdad? Que es lo correcto para catalogarlo, no decir normal. Están los neurotípicos y los neuroatípicos, que serían los autistas. Entonces aquí es bien complicado porque todos los autistas son diferentes. Algunos tienen mayores dificultades a nivel sensorial, a nivel De intereses marcados, ya lo menciona la LIC, y hay otros que no. Hay otros que tienen mayores dificultades sociales. Por ejemplo, una persona autista no verbal no se comunica verbalmente, pero sí comprende el lenguaje verbal, aunque no considere necesario utilizarlo. Digamos los niños que ya a edades de 8 o 9 años sin hablar, pero comprenden y entienden su entorno, su alrededor, pero no hablan. Y hay otros autistas que sí hablan, pero sus limitaciones son marcadas en otros aspectos. Entonces, por eso es un espectro, porque no hay dos personas autistas iguales en el mundo, todos son diferentes. Entonces eso marca aún más todavía la brecha entre las personas autistas y las neurotípicas, porque no podemos ver a una persona en la calle y no vamos a saber si es autista, porque los niños autistas de ahora van a ser los adultos autistas del mañana. Entonces, para mí otra cosa importante de remarcar es que no es una enfermedad. No es una enfermedad que te van a dejar una medicina, un antibiótico y se te va a quitar. Es una condición con la que se vive
Toda la vida. Toda toda la vida. Lastimosamente hay historias de personas en otros países o aquí en este país, ¿no? Yo me he dado cuenta de casos en los que la gente piensa que al ser una enfermedad se quita y buscan y buscan. En Sudamérica se puso muy de moda un tratamiento con hipoclorito de sodio, creo, Ok. lejía. ¿Qué? Y que la gente decía, no, es que en una botella de 1 litro usted diluye no sé cuántas gotitas y se lo da todos los días. Y hubieron 2 casos de niños que murieron por intoxicación, por la misma ignorancia o quizás la ansiedad de curarlos. Mira, qué loco. El cloro se puede utilizar para poder purificar el agua y se utiliza en algunas necesidades, pero qué loco, ¿verdad? Sí, es triste porque a lo largo del tiempo y de los años se han visto muchos casos. Por ejemplo, cuando la LIC menciona esas investigaciones, prácticamente en la década de los 30, 40, 50 se les daba el manejo de un paciente psiquiátrico. O sea, Mantenerlo sedado. y como por el mismo espectro, cuando es un poco más grave o un poco más... Intenso podría hacerse. Con más desafío, digamos. Correcto, Ajá. donde hay problemas de conducta, de golpes, ¿no? Autolesiones. Mecanismos que ellos utilizan para regularse. Imagínate hace 40, 50 años, ¿qué trato se les daba? Solo ponerte a pensar que hace 10 años, o sea, uno tenía, y lo que discutíamos en el episodio, en otros episodios, que hace 10 años, vos a tus amigos tenías que decir, fíjate que ayer fui, y así en voz baja, ayer fui al psicólogo, ahí todo así con juela, este man está loco. Hoy en día ya es una cosa así como, ya vine, vengo al psicólogo, ¿Verdad? sí, o sea, y todo así, tiene pisto, No, incluso, no hace mucho, digamos 5 años, no se daba un diagnóstico como tal. Era como, mire, probablemente tenga autismo. Usted vaya a terapia y probablemente. ¿Por qué ese probablemente? Porque por este espectro. O sea, por ese espectro era como, ¿sabe qué? Mejor pongámosle hiperactividad y déficit de atención. Porque no sé. Tengo un caso de un chico que la mamá no comprendía las conductas, no sabía, ya tenía casi 8 o 9 años y era como que, mire, licenciada, me dijeron que venga aquí porque tal vez usted me puede ayudar, porque ya no sé qué hacer, lo habían sacado de 3 escuelas y ya no sabía qué. Entonces tenía estallidos muy agresivos cuando no se daba a entender con nosotros. Entonces estallaba y donde trabajo hay un trampolín, se metía abajo del trampolín y fulanito, probemos con eso, le decía, fulanito, ¿quieres arena? ¿Quieres espuma? Y él no, él quería globos que había visto la sesión pasada y era como que no te puedo explicar, entonces me enojo. Y era como, ok, démosle déficit de atención e hiperactividad en el sistema público porque no sé. No hay otra. Ajá, no hay otra. Y era como, yo veía las conductas y eran muy repetitivas y yo, ¿será que los globos de la sesión pasada? Entonces yo se los sacaba y él salía debajo del trampolín y era como, sí, eso quería. Ok. Entonces empecé a ver como patrones. Entonces ustedes lo ven en la calle y es un chico grande, con mucho cuerpo, y no van a saber que él se frustra si el bus no pasa a la hora que él espera que pase. Y llega enojado. O, por ejemplo, si la señora de la pupusería que está cerca de su casa cierra antes. ¿Por qué cerró antes? Y se enojaba. Y podía tener esos estallidos de conducta. Yo tal vez Luego de escuchar Sí. el podcast, muchas personas Sí, se van a yo- quedar pensando. Si yo llego a la pupusería, espero que esté abierta. O sea, yo no entiendo. Por favor, continúe. Entonces tenía esas conductas y yo le preguntaba a la mamá y hay una prueba que se llama DIR que tiene un sinfín de preguntas. Creo que es de las más utilizadas. Tienen muchas y yo hago más y recalco. Y mire, si por ejemplo mueve un artículo de la casa, él se irrita, él se enoja, lo comenta, ¿qué hace? Entonces ya empiezo a indagar. Y para un diagnóstico yo sí soy muy cuidadosa. Es como que yo me llevo el tiempo que sea necesario. Si todo el año. Pero sí hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Para no mal diagnosticar. Sobre todo nosotros en el campo de la psicología. Claro, Entonces, claro. él estuvo mal diagnosticado por mucho tiempo y era como, ok, hay que ayudarle, hay que descifrarle el mundo, hay que decirle que la señora de la pupusería cerró antes porque ya se le acabó la masa, ya no va a echar más pupusa. Y no esperar que cierre siempre a la misma hora.
Entonces, Esos patrones marcados, un niño neurotípico, vos le explicas, se le acabó la masa a la señora y ya cerró temprano. Ok, no hay problema. Con un niño neurotípico eso significa una crisis. A mí, lo que menciona usted de los artículos de la casa aquí, si tienen mascotas, perritos o gatos, ustedes saben que al mover o al mudarse de casa ellos entran en un estrés bien feo. A mí me ha pasado, yo compré una cama nueva el año pasado y Liam estaba acá cuando la trajeron. Entonces vine yo normal, yo emocionada por la cama nueva, ¿verdad? Procedí a ponerla yo sola. Solo estaba yo con él. Eso fue, miren, no me lo van a creer, pero él gritaba por su cama vieja. Y él me decía que no, que él quería su cama y pasó casi 2 horas en las que ni yo quería ceder, ni él quería ceder. Entonces al final dije, vaya, ok, tranquilo, no pasa nada, no la vamos a mover. Tuvimos que moverla cuando él no estaba en la casa. Entonces cualquiera diría, ¿y qué? ¿Y eso qué, verdad? Pero con ellos las rutinas son marcadas, o sea, son sagradas. De verdad, si algo se rompe entre la rutina, y eso es lo que se trabaja en las terapias, ¿no? Ya con la LIC, pues se ha trabajado mucho. Por ejemplo, si ella está enferma y no lo puede atender, él llora. Para él supone llorar y la liguel y yo, no, tranquilo, ya. A medida que pasa el tiempo, pues ya lo va comprendiendo mejor. Pero cuando estaba pequeño y no podía hablar, eso era un caos. Ok. sobre todo porque para los papás es como, ¿y por qué llora? O sea, ¿qué hay? ¿Qué estoy ¿Le haciendo? duele algo? ¿Qué? ¿Tiene hambre? ¿Qué? Entonces, la angustia del papá, ¿verdad? Por no saber. Yo soy muy amante de escriba todo lo que pasa en su casa. Porque puede ser que salió 5 minutos antes o 5 minutos después y eso detonó la crisis. Ok. Entonces es un espectro porque en algunos puede pasar como en otros no. Light con, ok, muévanme de casa, cámbienme de casa y no pasa nada. Por eso el espectro y también la dificultad para el diagnóstico. Definitivamente. Entiendo. Bueno, también me gustaría preguntar, ya tú comentabas, ¿verdad?, que como tal no hay un origen claro de dónde viene, pueden haber diferentes factores ambientales, familiares, genéticos, ok. Pero hablemos de los últimos hallazgos que han habido respecto a la temática del autismo. Bueno, primero que nada resolvamos este mito. Todo latinoamericano en uno de sus brazos tiene una marca que eso significa que es latinoamericano, en la que lo inyectaron. Para muchos, en estos últimos, años, ha renacido o ha surgido esta idea de que las inyecciones causan el autismo. Sí, en las vacunas. Y lo que sucede es que, por ejemplo, muchas de las conductas más evidentes son a los 2 años. Entonces dice, no, pero es que sí se venía desarrollando bien y le pusieron la vacuna y ahí vio un cambio. Y a lo mejor no, traía algunos desafíos ya en su desarrollo, pero como no nos percatamos y porque eran mínimos, entonces como de... Sí, tampoco es que no todos son terapeutas, no todos están en el área de la salud, no todos están en esta etapa, en esta área del desarrollo temprano en los jóvenes. Ese mito nace de todos los papás que no, pero es que a los 2 le pusieron tal vacuna y por eso es que surgió el autismo. Y pueden ser múltiples factores. O sea, puede ser genético. Hay alguien en la familia, el tatarabuelo, que tuvo algún comportamiento relacionado. Pueden ser ambientales. Pues, o puede haber algo en durante el proceso del embarazo. Generalmente hay, por ejemplo, como los podríamos llamar algunos indicios. Aquellos chicos que tienen bajo peso al nacer, que la mamá tuvo preeclampsia. Ok, sucedió, tenía bajo peso o tuvo alguna amenaza de aborto. Entonces, probablemente ahí hubo algo que no se cuadró bien en la gestación y a los 2 años, al año y medio empieza a tener comportamientos del espectro, pero no es en todos los casos. Hay chicos vacunados, todos estamos vacunados, o hay niños, adultos que, tuvieron una amenaza de aborto antes de nacer y no están dentro del espectro. Entonces, por eso sigue siendo un enigma. Ok. Con respecto perdón, adelante. Con respecto a eso, el mito nace en 1998. En el The Lancet, que es uno de los journals médicos de más renombre, se publica un estudio, lo publica Andrew Wakerfield. El detalle de este estudio es que solo su muestra eran 12 niños. 12. Que los habían vacunado y desarrollaron autismo. Bueno, nacieron con esta condición, sería.
La hipótesis de él era que la vacuna les había desencadenado el autismo. El detalle es que años después, y siempre en este journal, lo desmienten porque no puedes hacer un tipo de estudio de tal magnitud con una muestra tan pequeña, solo de 12 niños. 20 años después, 20, 30 años después, todavía sigue teniendo eco esto, porque como el movimiento antivacunas es muy fuerte, más que todo en Estados Unidos, se hizo mito, ¿no? A nivel, ya la ley lo explicaba, que hay muchos factores genéticos. Incluso hoy con este segundo embarazo, a mí el doctor me pregunta, ¿a usted le pusieron inyecciones para madurarle los pulmones al niño? Y yo, sí, a las 35 semanas. Y él nació bajo peso, sí nació bajo peso. Y me dice, hay estudios, y él me pasó el estudio científico recientes, que también vinculan esa maduración pulmonar innecesaria a desarrollar autismo. Entonces, hay muchos estudios que todavía están surgiendo que desmientan todas estas cosas de las vacunas. Lastimosamente sí, fue real, se publicó eso, y ya después hubieron muchos más estudios que lo desmintieron, pero sí yo vivo eso. Sí, el peso de la antivacuna. Ajá. Okay. Así nace el origen, y lastimosamente hay gente que todavía lo atribuye. A mí me han dicho, mire, a mi hijo lo vacunaron, la vacuna de los 2 años, y desde entonces él está así. Sí. Y ya quizá habían cosas, como dice la LIC, desde un inicio, que como, pues no se presta atención, no se le atribuye que ya venía desde antes, no que a las vacunas como tal. Y este término de neurodivergencia, esto es actual, esto es, creo que 5 años para acá es que se empieza a hablar de la neurodivergencia, no solo para el autismo, sino también otros elementos, diagnósticos, como son la dislexia, tenemos también el trastorno de atención, sería, ¿no? Sí, déficit de atención. Okay. Con hiperactividad o sin hiperactividad. Ok. Entonces, ¿cómo nace este nuevo término? ¿Cómo llega? Es más acuñado por la comunidad de personas con autismo. Bien, nace de hay metodologías para la intervención de chicos con la condición que son bastante directivas. No es por hablar mal, ¿verdad? Pero el método ABA es como que o lo hace o no lo hace. Es muy condicionante. O sí lo hace o no obtiene algo. Entonces, ellos se expresan de que para ellos el método ABA en su infancia fue una tortura, porque a lo mejor necesitaba, no sé, jugar con números, y ABA dice de que no tienes que jugar con números ahorita. Y era como su conducta estereotipada que lo relajaba, que lo hacía estar en calma. Entonces, nace de ahí, nace de que deben de haber métodos más humanitarios, podríamos decirlo, o no, o más empáticos. Más empáticos, esa es la forma correcta. Entonces, por eso es que nace neurodivergencia. Y la neurodivergencia, pues, es como un umbral para decir, ok, hay chicos o personas con dislexia, con hiperactividad. Creo que también el síndrome de Tourette está dentro de la neurodivergencia. Sí, si no me equivoco, está dentro de la neurodivergencia. Y es por eso, para acoger, ¿verdad?, un trato más empático a todas estas personas. Incluso alguien con déficit de atención e hiperactividad tiene desafíos sociales, ¿verdad? Es como de que, ok, no me puedo organizar, y es totalmente desorganizado, y lo señalan porque qué desordenado, qué desorganizado, deja todo para última hora, y empiezan a señalarlo, y es no puedo organizarme, mi cerebro es un nudo y no se puede organizar. Entonces, por eso nace la neurodivergencia y ese término, para hacerlo más apapachable. Ok, mira qué loco. Mira, con lo que estás diciendo, yo creo que, bueno, sería de ver, porque yo creo que muchas personas aquí en El Salvador tienen una relación muy estricta con el desorden. Todos, o sea, tenemos un cuarto desordenado en algún momento de nuestra vida, pero ¿cuál es, o cómo podríamos ver la diferencia ahí? Yo voy y ordeno mi cuarto, ellos no pueden hacerlo. No, es el hiperfoco. Ok. El hiperfoco es, por ejemplo, me concentro solo en esto que me gusta mucho, y de hecho lo comparte el TDAH con el TEA, el hiperfoco. O sea, me gusta esto y me quedo aquí y tengo más cosas que hacer, pero me encanta esto. No me importa lo demás. No me importa, es como, ok, esto me fascina. Y disfruto hacer esto, y me quedo en esa acción, o en esa actividad, o en ese... Eso podríamos verlo, o sea, para otras personas tal vez podríamos ver lo que es como una adicción. Podría ser.
Eso Es como, que como una para poder fijación. Una fijación. Ok. Ajá, una fijación más que una adicción. El Ajá. detalle de esos comportamientos es cómo afectan ya a nivel, por ejemplo, escolar. Ok. Por ponerte el ejemplo cercano a mí, Liam, su hiperfoco eran los animales. Aquí en la casa hay toneladas de animales de todos los tamaños, en peluche, de plástico, de lo que sea. El detalle es que para poder aprender el sistema escolar, pues vos tenés que saber enfocarte en lo que te están mostrando al momento, ¿no? El programa educativo, si bien ven los animales, pero solo una parte, también te enseñan los conceptos arriba y abajo, los colores, las frutas, la grafomotricidad. El detalle es que a una persona con autismo, si no le interesa, no lo va a hacer. Ok. Y que, bueno, en terapia se trabajaba, vaya, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, la grafomotricidad con animales. A él todos los temas en terapia los iban encaminando por medio de animales, porque así captaban su atención. Por ejemplo, a mí me gusta comparar eso cuando vos estás trabajando y de repente las personas que tenemos, me incluyo yo autodiagnosticada, todos tenemos algo de hiperactividad y déficit de atención. Pues estás trabajando y empezás, ¿qué pasó, por ejemplo? O a mí se los digo, se lo juro, así me ha pasado. Estoy trabajando yo haciendo algo y pienso, ¿cómo fue el funeral de Monseñor Romero? Ay, Y empiezo a buscar en Google y veo fotos, videos, y a los 25 minutos me doy cuenta que, Dios, si yo estaba haciendo esto y vuelvo, ¿verdad? procrastinando con todo ahí. Y en realidad ese es el déficit de atención, que vos tenés que enfocarte en una actividad, pero si hay algo que te llama la atención, lo dejas. Pero es que también es como es una necesidad, porque, mira, ya más de 45 minutos de estar tenso en una sola cosa requiere un esfuerzo Imagínate con un increíble. niño. Mira, porque a mí me ha pasado que yo acostado en la cama, estoy ya por dormirme, ya tengo 3 semanas de no ver una camisa específica. Y se levanta a buscarlo. No me levanto, pero ojalá me acuerde mañana, pero es así como que de la nada digo, ¿qué pasó con esta camisa? Pero bueno. Y la importancia también de, por ejemplo, todo lo que el juego, entre comillas, que los profesionales pues educativos, psicólogos, lo disfrazamos con juego, en realidad son actividades importantes que los niños deben desarrollar. Por ejemplo, la motricidad gruesa, motricidad fina. Yo carezco de las dos. Y cuando hay intereses bien marcados es difícil. Por ejemplo, si a un niño solo le gustan los carritos, jugar con carritos, y pasa 5 años de su niñez solo con eso, va a tener ciertas restricciones a la hora ya de escolarizarlo o integrarlo, ¿no?, en este ambiente educativo. Por ejemplo, la ley mencionaba el hiperfoco de intereses exclusivos. Por ejemplo, ya a la hora de socializar, ya cuando sos adolescente, si a vos toda tu vida nada más has conocido, por ejemplo, de animales Ok. o de carros y las marcas de carros y te sabes toda la historia de los carros, pero si llegas y socializas con alguien que no tenga esos mismos intereses, te van a excluir, ¿no? Te aíslan. Es como en los hombres, el canon que a todos les gusta el fútbol. Y hay unos que no son fifes, que no juegan fútbol, Sí. tienen otros intereses, los videojuegos o Ahí voy yo, mira. ahí otros estoy yo. deportes. Ajá. Entonces, si vos estás en un grupo y empiezan a hablar solo de fifes, Ok. incluso a uno de adulto le pasa, a mí no me gusta el fútbol, y si yo estoy en un grupo de gente donde solo le gusta el fútbol, Excluida. no me voy a sentir cómoda, ¿no? Voy a buscar gente que tenga mis intereses. Entonces, Tengo una consulta con esto del hiperfoco. ¿El hiperfoco cambia? En algún momento, o sea, digo yo, en algún momento llega el hiperfoco con un tema o con una cosa específica. ¿Esto lo acompaña toda la vida, este gusto particular por este elemento? ¿Se mantiene constante? Me imagino que puede diluirse un poco, pero la pregunta es, ¿cambia? O sea, de pronto, vaya, de mis 5 a mis 7 años yo era loco dinosaurios, por ejemplo, ¿verdad? Y ya de los 8 a los 11 años, no. Ya, eso cambió. Hoy soy loco, me gustan los pájaros, por ejemplo. Y esa es la magia del espectro. Ok. De que hay personas de que sí se modifica el interés. Es como, ok, me gustaba, tengo otro chico que amaba inventar teléfonos y ponía nombres de teléfonos y dibujaba teléfonos. Ha crecido y ahorita su tema top es los idiomas. O sea, él quiere aprender de golpe todos los idiomas posibles. Ajá. Ok. Y ve cosas en otro idioma y ve cosas, videos en chino mandarín, en portugués, en Ruso. francés, en ruso. Y es como, ok, o sea,
ha dejado por completo el interés por crear o inventar teléfonos. Pero mira que tiene relación estas dos cosas que tú me estás diciendo, porque de alguna u otra manera el teléfono es un sinónimo de comunicación, ¿sí? Y ya, digamos que entrando en el concepto de comunicación, dejando el aspecto material, una cosa intelectual que permite comunicarte en un mayor rango es el idioma. Sí, podría tener una relación, necesidad o un hiperfoco basado en la necesidad de comunicar. de la comunicación, sí. Sobre todo porque es un desafío. ¿Verdad? Claro. Entonces, sí, y hay otros que no. Claro. Definitivamente aman los carros y los carros hasta la actualidad son su tema de interés. Ajá, y hasta les brillan los ojos cuando yo le pregunto, es otro adolescente y yo le pregunto, ¿cómo se llamó el primer carro? ¿Quién inventó el primer carro? No me pregunten porque yo no lo recuerdo ahorita, pero él me dice y me empieza a hablar. Sí, el modelo T de Henry Ford. Paja, no. No, pero sí, él empieza, fue así, se llamaba así, era el modelo, y empieza a hablar, y o sea, se le nota la sobreestimulación. emoción, ajá. La sobreestimulación, y ok, ¿te parece si podemos hacer una pausa? Y ahora podemos hablar y ya yo le llevo otro tema, y es como, ok, pero baja. De la forma no verbal nosotros podemos ver cómo baja ese interés. Él sabe que, ok, tengo que aprender de otros temas porque si no, no me voy a poder relacionar con otras personas. Ok, qué interesante. Entonces sí es, por eso el espectro, y es algo bien importante, el TEA no es lineal, no es como va a pasar por estas etapas, va a ser así, a los 16 años va a suceder esto. No. Oh, Y es ok. algo cíclico. Ahorita puede tener desafíos sociales, dentro de 1 año o 2 años no los tiene tan marcados. Ok. Y tiene desafíos más en las conductas repetitivas o estereotipadas. Entonces, Ok. cíclico. No sabes qué esperar. Ajá, sí. Ok. Es una montaña rusa. Ok, hablemos un poco del diagnóstico y clínica. Esto quizás es un tema que es, bueno, para muchos que estamos lejos del tema, esto ni siquiera se nos cruza por la cabeza como es. Primero que nada, ya comentaban ustedes que hay una etapa a partir de los 2 años en que empiezan a haber manifestaciones del espectro. Pero, ¿cómo se diagnostica? Ya tú comentabas que hay como un test que se hace. Sí. De hecho, hay varios. Han habido varios a lo largo de la historia, podríamos decir. Pero actualmente, y de hecho también está en debate, actualmente se utiliza A2, que es un protocolo de observación para el diagnóstico de autismo, A2-2, y ADIR, que es una entrevista para el diagnóstico del espectro revisada, entonces se llama ADIR, que son como los principales, ¿verdad?, para detectar. De hecho, A2 evalúa desde los 18 meses con el módulo T. Sin embargo, por ejemplo, en ese módulo, como son 18 meses, hay sin fin de razones, desde una deprivación social, porque el niño no se relacione o no quiera que alguien más lo cargue. Entonces, el módulo T dice, hay alertas probables. Ok. Entonces, es como, ok, en el módulo T de 18 meses a 36, si no me equivoco, dice alertas probables, quiere decir que usted tiene que estar ojo al Cristo, como decimos nosotros. Popularmente. Como decimos popularmente, ojo al Cristo eso puede desaparecer y el niño se va a empezar a desenvolver de la forma esperada, o quiere decir que sí estamos dentro de un espectro. De hecho, los diagnósticos es ideal llevar un control cada año. De qué ha mejorado, en qué desafíos va a tener para el siguiente año, para ir conociendo la evolución del chico. Pueden haber periodos muy buenos como periodos muy Malísimos, desafiantes. ok. Muy desafiantes. Entonces, tenemos esas dos, A2 y ADIR, que son las principales. Y A2 ahorita está teniendo así como un pleito en las niñas. La población de niñas con autismo es menor. Entonces, es como, ok, A2 no nos satisface en el diagnóstico para niñas. Entonces ahorita están como viendo, más que todo la población neurodivergente. Okay. Es como que esas características no se presentan en niñas, o estas observaciones no se deberían de hacer en niñas. Hay un debate. Sí. Ajá, hay un debate. El autismo prevalece más en varones. Por eso es que es más difícil diagnosticar a las niñas. Hay movimientos de mujeres autistas que abogan por que los diagnósticos, los tests sean específicamente para niñas, ¿no? Mujeres adultas. Porque ese es otro detalle. El autismo no solo se diagnostica en niños. Te pueden diagnosticar de adolescente o de adulto. Ajá. En otros países, Sí. ¿no? Porque aquí yo no he visto conocí un caso de una amiga cercana que tenía unos problemas por ahí
y la psicóloga le recomendó que le pasaran un test de autismo porque tenía muchos indicadores y me dice, mire, tal y tal cosa, ¿verdad? Digo, vaya, no tenga miedo, o sea, hágalo y pues si es eso, vamos a saber por la respuesta a muchas cosas, ¿no? Comportamiento, hipersensibilidades que usted tiene y que probablemente quizás ha sido un diagnóstico No dado. no dado, aunque en realidad fue otra cosa, no más de hiperactividad y hipersensibilidad, porque esa es otra, hay personas adultas que no toleran ciertos ruidos o no toleran estar en grupos masivos de gente, ¿no? Por eso en mi familia a mí me dicen, todos tenemos algo de autistas, porque Sí. todos tenemos algo, una dificultad que como nunca, ¿verdad? Imagínate, yo me pongo a pensar ahora con todo esto que pasamos con Liam, ¿cuántos adultos hoy en día sufrieron de niños porque nunca los diagnosticaron? Sí. O quizás decían, Totalmente. es malcriado, o este no se porta bien, o este O es ese lento. término que escuchamos hoy en día para referirnos a cómo eran las creencias en en mi tiempo un par de cinchaseadas y ya para el camino, Sí, ya y funcionando. Ajá. Imagínate, o sea, cuántos niños, adultos hoy en día de niños sufrieron golpes, sufrieron Malos tratos, y que lo hicieron quizás a pura fuerza de golpe, ¿verdad? Y con puro estímulo, condicionamiento, estímulo respuesta, a ley que superaron sus dificultades de aprendizaje o quizás sus diagnósticos y llegan adultos y nunca saben Sí. que tuvieron esto. De hecho, eso es lo que estoy pensando hoy en día. Mira, he escuchado esa frase que de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Yo creo que también habría que decir que dentro de la sociedad, a nivel mundial, y enfocámonos en la sociedad salvadoreña, creo que todos tenemos un poco de neurodivergencias. Y hay, digamos que aunque no sea un espectro que pueda ser diagnosticable tan fácilmente, pero sí creo que yo tengo muchos compañeros que hoy en retrospectiva, hablando con ustedes, empiezo, que tal vez ese loco tenía problemas. Porque yo he tenido amigos que tienen una facilidad para poder extraerse del mundo y desordenadísimos, las relaciones interpersonales malísimas. Yo incluso tenía un amigo, yo me llevaba muy bien con él, al brother le tenía un gran aprecio y ya no hablamos tanto, porque fue así como dejando la universidad, como que ya no nos veíamos, desaparecimos. Pero él me preguntaba, ¿estás enojado? Y así con una gran cara de ¡madre! Y así como No se me nota. y él está enojado. Y no me podía ver a los ojos tampoco. No me podía ver a los ojos. Entonces, y él era bien fantasioso. Él era también más como inocente en muchos aspectos. Y yo tenía que explicarle, mira, más te están albureando. Y él, No y entendía hasta que yo le explicaba, qué más soy. Decía, "Ma, pero él era una persona, de todos mis compañeros, quizás uno de los más inteligentes que había. Yo, electromagnetismo 1, que fue una de las más duras, yo la pasé en el último examen y dije, sí, se fue. Y yo había leído la nota de mi amigo y le digo, hey, brother, mira, ya pasé la materia, él me había ido a estudiar. Y aquí, mira, ya tengo tu nota también. ¿Y cuánto saqué? Me dice, sacaste 9.694 y la cara del Fox, ay no, qué lástima. Y yo, no, ¿cómo es posible? Decía yo, tienes que estar alegre. Ah, bueno, dice. Pero él era así, le gustaba mucho y tenía una capacidad para poder conectar con el tema, pero brillante. Y así he tenido varios compañeros que tal vez no han sido tan brillantes para el estudio, pero sí desordenados y con dificultades para comunicarse. Y yo digo, tal vez sí, tal vez sí. Podría haber algo ahí, ¿no? Sí, de Ahora- hecho, una de las preferencias que no es en todos los chicos son los números y las letras. No es en todos los chicos, pero hay chicos que aman locamente los números. Ahí es, y todo es números. Ajá. Cuántas servilletas hay, cuántas galletas hay, todo es números y ellos fascinados porque son números. Ajá. Y lo interesante de esto es que así como tienen sus limitantes para ciertas áreas, hay otras en las que destacan. Por ejemplo, Liam aprendió a leer solo este año. Yo desde que pues, nos dieron el diagnóstico y todo, yo aprendí a renunciar a todas las expectativas que pudiera tener. Y dije, lo voy a dejar, que él se desarrolle como él pueda a su ritmo y como quiera. Entonces nunca me senté yo a, vaya, vamos a aprender a leer, porque aparte que para él estar sentado en una actividad más de 5 minutos es difícil. Entonces bueno, un día me dice la maestra, mire, fíjese de que yo veo que Liam como que ya puede leer, pruébelo usted en la casa. Y ya me dejó la espinita, ¿verdad? Yo dije, ¿será? Y un día cuando lo estaba durmiendo en la noche descargué el silabario Ajá. en Eso el es, teléfono. eso es piratería. Gabriel, eso es piratería.
el silabario ya es de uso popular, ya es Sí, bien podría común. ser, sí. Y bueno, y le digo yo, mira, ¿qué dice aquí? Y empieza a leer. Y yo como pude empecé a grabar la pantalla, ¿no? Para que se escuchara la voz de él. Y me empezó a leer y leer y leer. Y yo así como, Dios mío, ¿qué pasó aquí, verdad? Sí, el próximo año, mamá, mira, saqué este diplomado y ahora soy abogado. Y yo, o sea, me dejó sorprendida. Y yo ya le mando a la maestra los videos y a mi prima, que ha sido terapeuta de él también. Y a todas las involucradas, ¿verdad? En el caso. Y les digo, miren, Liam ya lee, o sea, ¿cómo aprendió? Pues de tanta terapia, digo yo, asumo yo, de estar repitiendo. Y ahí se volvió famoso en el kinder porque era de su grado el que podía leer, ¿verdad? El niño que lee. El detalle es que no le gusta escribir. Ah, ok. Y estamos trabajando la grafomotricidad y todo eso, ¿no? Pero así hay niños, incluso hay películas de eso. Por ejemplo, hay una película que se llama El Contador, Ah, correcto. de un tipo ya adulto, ¿no? Que autista que era, pero como decimos, maldito para los números. Y para contador. tirar, y para volar plomo. Y para dar seguro. Y un primo me Sí. dice a mí, mira, esto va a ser como El Contador, ya vas a ver. Y Qué yo, miedo, qué miedo. Pero también es de tener cuidado, fíjate. Ojalá Eso- que no le toque ver mis finanzas alguna vez. Porque a veces se crean expectativas que no todos, pues sí, todos tienen sus dificultades y todos tienen sus despuntes o son destacados en algo, ¿no? Ok. Pero también es bueno no, alguien decía por ahí que todas esas series que han salido, hay una de un doctor en Doctor. Amazon, y así hay una también creo que coreana. Sí, Young, algo de una una abogada abogada, coreana. ajá. Y así un montón de películas y series y todo, que a veces los idealizan en que son súper inteligentes y crean un sesgo, ¿no? En que la gente piensa que todos van a ser idénticos y no es así. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí Leli puede dar fe de que aprendió a leer, o sea, sabe idiomas y creo que corrige mi mala pronunciación En inglés. en inglés, sabe idiomas, pero hay chicos que les encanta el arte y leer y escribir es un desafío porque ellos aman dibujar y dibujan cosas y tengo una chiquitina que ella, o sea, le da una pizarra y un plumón y ella dibuja, le da una pizarra para que escriba mamá, es un desafío y la letra la hace mal, pero ahí dice mamá, pero si le da para que dibuje, dibuja. Ajá, y la preocupación, me recuerdo, no hace mucho, hace unos cuantos días estaba hablando con la mamá de esa niña y me decía, pero mire, no veo que tenga habilidades en la lectoescritura y yo, tiene habilidades en el dibujo. En el arte. Ajá, entonces ya le muestro y ella dibuja muchas cosas y dibuja escenas de los capítulos que ve. Entonces ella es mucho de arte. Ok. Ajá, y hay otra chica que es la de conocer, porque creo que es compañera de Liam, que ama pintar y ella pinta a la perfección. O sea, ella pinta bien, ella no se sale de la línea. Ajá, y pinta y sabe, por ejemplo, si el cabello lleva café, si lleva un listoncito rosa, lo pinta rosa y no se sale. Entonces ama pintar y ese es su fuerte. Hay un desafío para la lectoescritura. Entonces esas son como ese espectro, ¿verdad? Hay cosas. Mire qué interesante lo que está diciendo, porque de pronto es como cambiar la visión sobre esta situación, sobre esta condición, pero también vemos el contexto en el que vivimos nosotros aquí en El Salvador y que diga que su hija es artista también es una cosa que a cualquier padre le va a preocupar también, porque nosotros estamos muy enfocados, creo, en la sociedad salvadoreña, pero también basado en la necesidad de que todo lo que es arte, música, pintura, incluso la literatura como tal, es algo de lo que no se puede vivir. Los escritores en El Salvador, los poetas que conozco, los escritores que he conocido, tienen un trabajo o dos trabajos aparte del que tienen y escriben en su tiempo personal para poder desarrollar esa inquietud artística que tiene. Los pintores, muchos tienen un trabajo de diseño gráfico o de community manager para poder, digamos que, Solventar. sobrevivir, resolver, como dicen hoy en día. Resolver, pero aún así no es como los padres quieran, es como los hijos nacen. Y pues creo que ahí nos toca a nosotros como sociedad ir desarrollando poco a poco esa visión diferente sobre la cultura, sobre el arte, darle un poco más de importancia. Y estos espacios en los que las personas con esta condición, que tienen hiperfoco también, porque no es decir todos, sino que
hay algunos que están enfocados directamente en el área de las artes, las músicas, puedan desarrollarse plenamente. Por ejemplo, ese compañero mío es ingeniero, se graduó, casi lo reprueban en una materia, pero de humanística, en todo lo que era matemático, análisis físico, numérico, increíble, iba pero 10 de 10. Y como ingeniero se desarrolló muy bien su hiperfoco, pienso yo. No estoy diciendo, no lo estoy diagnosticando, no sé, pero pienso, ¿verdad?, que pudiera ir por ese lado de tener un hiperfoco. Me gustaría preguntar también sobre la terapia, porque la terapia, me imagino, ya se diagnostica, se identifica cuáles son, digamos, que los elementos que lleva el niño tiene estos elementos del espectro. Entonces me gustaría preguntar, ¿qué terapias hay y cuáles son los objetivos de la terapia? Es bien importante. Es claro, los tres entes rectores, digamos, del TEA, el desafío en la comunicación, desafío en la interacción social y las conductas estereotipadas. Ajá. Entonces, durante todos estos años se ha venido modificando la terapia. Iniciamos con ABA, que es análisis de la conducta aplicada, ¿verdad? Y era muy conductista. Entonces, todas las terapias que vienen después de ABA tienen características ABA, que es conductismo, porque sí se oye un poco desafiante, pero se entrena al chico para que tenga esta conducta social. ¿Verdad? Si entrenáramos a la sociedad para que se incorporara al mundo del chico, fuera una maravilla. Entonces, pero se trabaja enfocado a eso. Ajá, ok, tiene este desafío, no me gusta o no puedo permanecer sentado por mucho tiempo, comunico que me quiero parar o necesito pararme y no solo me paro y salgo del aula. O por ejemplo, va enfocado en, ok, más que todo la alimentación, dentro del espectro hay chicos que tienen selectividad alimentaria, comen cosas de un solo color o comen cosas de una sola textura. Entonces la terapia va enfocada a enseñarle, ok, hay otros alimentos que te van a beneficiar y no solo son los crocantes. Entonces, aquella sensación okay, y se empieza desde que lo vea, lo huela, lo toque. O sea, si no está preparado para comerlo, todavía no, pero lo vea, lo huela, lo toque. Ok, nos quedamos ahí por mucho tiempo y el mismo niño dice, ok, es momento de probar. Ajá, entonces, la terapia va enfocada a eso, a ayudarle al chico a desenvolverse socialmente. Por ejemplo, necesitamos un sinfín de terapias y a mí me encantaría que en El Salvador estuviera un profesional especializado en TEA para cada área. Lenguaje, conducta, nutrición, el neurólogo, porque incluso hay neurólogos que, ok, a este chico le funcionó este medicamento y se lo damos a todos. Y no es así, la idiosincrasia de cada cuerpo es muy diferente. Y si a este le funcionó, al otro no le va a funcionar. Y lo he visto de primera mano. O sea, es como le dieron este medicamento y el niño detonó en una crisis de llanto constante. O sea, y al contrario de regularlo o de ayudarle a que se enfocara, porque eso es lo que más hace el medicamento, le ayuda a que se enfoque y no esté tan disperso, lo puso peor. Entonces mejor quitémosle el medicamento. Okay. Entonces ese fuera ideal, ¿verdad? Un profesional, un logopeda, una maestra, que no solo te voy a enseñar el silabario, sino que el método global. El método global, por ejemplo, aprendemos la palabra y después vamos desglosando hasta llegar a la letra. Y no dudo que sí haya aprendido. Entonces, vio la palabra, el nombre de la galleta favorita y se le clavó. Y yo sé que ahí dice galleta. Entonces, con el paso del tiempo, lo vamos desglosando. Ese es el método global, ¿verdad? Okay. Vamos de lo más grande hacia lo más pequeño. Entonces, ese es lo ideal en cuanto al aprendizaje en el TEA. Entonces, por ejemplo, hay currículums. Tenemos el modelo Denver, tenemos Floor Time, que es otro modelo de terapia, de intervención. Hay uno que es para personas con desafíos más significativos, que es esenciales para la vida. Son currículums y nos dice, ok, el objetivo de la habilidad social a los 4 años es que el niño logre hablar en frases. Entonces nos da como una pauta. Va a seguir este camino. Entonces, primero le enseñamos el significado. Este es un vaso, ¿okay? Y asocia vaso a la palabra vaso, ¿ok? Después, vaso con agua, ¿ok? Entonces, el modelo de Denver tiene como ese
va por módulos, el módulo 1, 2, 3 y 4 y 5, perdón, y va diciendo qué es lo que tiene que aprender el niño en esa fase. Entonces, por ahí va la terapia. Algo bien importante es que al menos yo no me he casado con un solo método de intervención, porque hay chicos que, siguen el currículum al pie de la letra, hay chicos que no. Okay. Hay chicos que definitivamente no. Y necesitan algo más personalizado. De hecho, todos. Okay. Todos. Pero hay unos que sí se adaptan muy bien al currículum y es como check, sí lo hace. Ok, estamos en el ítem 16, hay que pasar al 17. Pero hay chicos que cumplen el ítem 1, pero no cumplen el 2, pero sí cumplen el 20, pero cumplen el 14. Y es una sola mezcla. Entonces se va adaptando principalmente a las necesidades de la familia. Principalmente. Entonces, ok, hay un chico que no comes en la mesa. Y yo le pregunto a la familia, ¿y ustedes comen en la mesa? No, mi otro hijo come en el cuarto, su papá come frente a la televisión. Okay. ¿Es necesario que le enseñemos a comer en la mesa entonces? No, entonces le enseñamos a comer sentado. Ok, pero todos se tienen que sentar y que él vea que todos se sientan. Entonces nos adaptamos a las necesidades de la familia. Ok. Ajá, eso es con currículums que ya tienen investigaciones, ¿verdad? Sí, Ajá. comprendo. Entonces se mezcla y una sola salsa, podríamos decir. Ok, Ajá. mira qué interesante. Y bueno, antes de hablar un poco más de la relación social que existe con el TEA, me gustaría consultar. Yo sé que de aquí no es que vamos a salir todos como diagnosticadores, no es el objetivo tampoco para nada y se requiere mucho tiempo para poder hacerlo como tú dices. Pero ¿qué símbolos, síntomas, comportamiento podríamos ver que tal vez nos dijera sería bueno ir a pasar una revisión, una consulta? ¿Y qué consulta o qué especialista tendríamos que buscar para salir de dudas? El diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. Multidisciplinario, neurólogos, pediatra, psicólogo, psiquiatra. Sobre todo porque hay que descartar si en el cerebro del chico hay algo. El TEA no aparece en un electroencefalograma, no aparece en un TAC, no aparece. Sí aparece un problema de sueño a lo mejor, o si hay algún otro diagnóstico asociado, pero el TEA como si no aparece. Entonces, por ejemplo, principalmente el desafío en el lenguaje, no desarrolla el lenguaje a la edad esperada. Sin importar si son niños o niñas. Sí, A mí me decían, no, es que los niños se tardan más hablando. Y llegamos a los 2 años y Lian ni una palabra, nada. Y yo decía, no, espérate, no lo lleves, ya va a hablar. Así mi familia, ya va a hablar. Sin son de ser malos, ¿no? Okay. Simplemente de tenerle paciencia, entre comillas. Y aunado a eso, problemas de conducta, ¿no? Sí, sobre todo aparecen los desafíos en la conducta, más que todo porque no saben entender el mundo. Okay. Entonces le estoy dando una indicación y él hace todo lo contrario. Estoy hablando y no me atiende, o de repente detonó en llanto incontrolable y no sabemos por qué, y a lo mejor cambió algo de su ambiente y él lo percibió y era algo totalmente X. Okay. Movimos el juguete del lugar, o estaba jugando y juegan. Algunos chicos juegan de una forma específica, alinean, apilan, y es como la mamá dice, no, solo le barrí donde le moví el juguete. Ok, y los tenía alineados, sí. Y detonó y se enojó y empezó a gritar y empezó incluso a autoagredirse, a golpearse, porque no entiende el mundo. Entonces hay que traducirlo. Ok. No le movamos ahorita los juguetes de la línea. Yo tengo otra mamá que me manda fotos y mire cómo está el baño y hay miles de dinosaurios en el baño. Y si la mamá los quiere mover y no lo anticipa, es un enojo. Él se comunica, ya tiene 10 años, se comunica y anda enojado y de mal humor y estoy enojado, ok, y hace uso del teléfono y me dice, estoy enojado, ok, le preguntamos a mamá, ¿qué pasó? Nada, solo limpié el baño y saqué los dinosaurios. ¿Le avisó? No le avisé. Hay que notificarlo. Hay que notificarlo, sí, Sí, hay que mandar un... notificación de desalojo, correcto. Sí. Entonces, porque sus dinosaurios tienen que estar en el baño. Otra cosa que tal vez yo agregaría ahí, en mi experiencia como madre, ¿no? De familia. Y si hay algunas personas que me están escuchando y tienen esa espinita de que alguien en su familia, hijos, primos, sobrinos, conocidos, que va, ya con lo que mencionaba Lali, pues problemas
conductuales por razones o cosas pequeñas que uno popularmente, y a mí me lo decían, ay, es que es muy berrinchudo, ya está haciendo berrinche, porque cabal esto se encuentra con los terribles dos que conocemos, ¿verdad? En la crianza, donde los niños empiezan a hacer rabietas por todo, porque es parte del desarrollo y de la maduración cerebral el saber autorregularse y controlarse cuando algo nos frustra o nos molesta o nos entristece. Pero con ellos no es un berrinche normal, porque un niño neurotípico va a pasar que unos 10 minutos en el berrinche y ya, adiós, ¿verdad? Ellos no, pueden llegar a estar 30 minutos, 45 minutos en la crisis. Y aparte de eso, puede ser también, por ejemplo, las cuestiones de hipersensibilidad. Con Liam teníamos el problema de que lo veníamos vistiendo con cierto tipo de telas y zapatos, y hubo un momento en los 2 años que no quería. Y yo le ponía la ropa o le compraba zapatos nuevos y él lloraba, gritaba. Al sentir la ropa, no, y era como, o ya me dice, no, me pica, pero cuando estaba bebé no hablaba, no podía decírmelo, entonces se detonaba la crisis sensorial, después lo supe que era eso, por el tipo de tela, por cortarle el pelo, por cortarle las uñas, por ponerle otros zapatos nuevos. Él no usa zapatos que sean duros, los zapatos tienen que ser los más suaves. Entró en un periodo en que no quería calcetines, y ahora ya los vuelve a usar. Entonces, la hipersensibilidad a los ruidos, por ejemplo, un ruido común en la casa es la licuadora. Y puede detonar una crisis. Puede detonar una crisis, o salir a la calle, por ejemplo, un desfile. Todos vamos el 15 de septiembre, él sufre. Un par de veces que fuimos, él sufría. Se ponía asustado y se tapaba los oídos. Entonces son cositas pequeñas que detonan. Y son indicadores, Okay. Por ejemplo, la ausencia de habla, la hipersensibilidad. Sí quiero hacer tal vez un pequeño, remarcar esto, y es que también hoy en día se está utilizando los teléfonos, las tablets, para poder entretener a los niños recién nacidos o en edades tempranas, y eso también retrasa un poco el desarrollo del habla. lenguaje, Entonces, para quienes nos están escuchando y pasan por eso y de pronto dicen, pero no habla, no habla, probablemente sea porque están utilizando estas pantallas, es exceso de estímulo. Correcto. Del externo hacia adentro. Sí. Adelante, por favor, continúa. Y bueno, íbamos a la ausencia del habla, no realizar contacto verbal, que se le llame por su nombre y no responda, no voltee a ver, que esté abstraído en su mundo, que tenga ciertas crisis así desaforadamente. Que inicialmente no nos percatamos, ¿ok? ¿Por qué lloró? Correcto, solo decimos, ¿qué le pasa, verdad? Berrinche. El famoso comillas, berrinche. Y la selectividad alimentaria. Sí, podría ser. Eso también es muy remarcado, y yo lo quiero destacar porque se tiene que ir quitando o rompiendo esas malas prácticas de que te comes lo que te estoy dando, ¿no? Hay memes que yo veo y dice, en mis tiempos si mi mamá veía que yo dejaba comida en el plato, me lo hacía comer a la fuerza. En realidad eso es malo, o sea, ya son prácticas de crianza que ya no se usan. Y imagínate a un niño que tenga problemas con las texturas, por ejemplo, hay niños autistas que no comen arroz, porque sentir eso les da como, no pueden tolerarlo. O nosotros estamos muy acostumbrados a comer el arroz, los frijoles y la mezcla de todo en el plato. Y visualmente el niño no lo tolera. Ok. Sensorialmente no es como su cerebro, o sea, ve algo asqueroso. Ok. Entonces necesitamos separárselo para que se lo coma. Ok. O hay unos que tienen una afinidad grande a los carbohidratos, ¿no? Pastas, papas, pan. Solo comen eso. Pan dulce a las 3 de la tarde. Óiganse, gente, por favor. Entonces, por eso es importante el área de nutrición, porque al tener una selectividad alimentaria, no están consumiendo pues todas las vitaminas que se suponen, ¿no? Por medio de la comida. Y así podemos seguir remarcando, pero quizás lo más importante es eso. Y también hacer el llamado, ¿no? Yo he tenido muchos problemas por defender esta postura de que, ay, no, es que son bichitos malcriados. Por ejemplo, vos andás en el supermercado, en un centro comercial, y ves a un niño tirado en el suelo gritando. Y los papás ahí y toda la gente empieza a comentar, ay, no, qué malcriado, un par de nalgadas. Y realmente vos no sabes si él tiene autismo o alguna otra neurodivergencia.
Ok. Y la sociedad lo primero que hace es juzgar a los niños, juzgar a los papás. Y a mí me costó mucho trabajar eso, porque yo prefería no salir o no salir sola. Porque cuando entraba en crisis y estábamos en un lugar con mucha gente, para mí era bien difícil el hecho de manejarlo a él y que la gente se me quedara viendo o que me hicieran malas caras. Créanme lo que eso ha sido una de las cosas que más me ha costado trabajar y después ya con el tiempo ya aprendí a no darle importancia. Porque ese mismo estrés que me generaba, lo que me hacía era, bueno, vámonos. Cuando en realidad no hay que escapar a la situación, sino que adaptarlo a su necesidad, según, pues, ya sea un ruido. Sí, podría o ser, algo. va, en el supermercado, el exceso de luz, ¿ok? Vamos con lentes oscuros. O el exceso de ruido, usamos Audífonos aislantes, o de ajá. estos de sí, taponcitos. aislantes ¿verdad? Sí, de sí. sonido. Entonces, o hay demasiadas personas, pero ¿cómo identificarlo? Tenemos que conocer el diagnóstico. Entonces, usted podría darnos el mejor ejemplo, que fueron al supermercado y no sabía por qué lloraba incontrolablemente. Y a lo mejor era demasiada gente a las 8 de la noche en el súper de Metrocentro, que se llenan, la gente se pone de acuerdo para llegar a esa hora. Es correcto. Ajá, sí, entonces- sí. No recibió el memo usted. No, yo no lo recibí. Y si lo hubiera recibido, no voy. No voy. Y yo llegué con él, creo que él tenía 4 años o 5 cuando yo salí la primera vez sola a comprar con él. Siempre andaba alguien conmigo, mi mamá o mi esposo, porque a mí me daba miedo que él entrara en crisis y yo no lo pudiera controlar. Y pues con todas las cosas que nos han sucedido, que ya y me ha pasado en bancos, y alguien diría, pues entonces no lo lleves. ¿Y qué pasa con las mamás que no tienen con quién dejar a sus hijos? Y no solo eso, o sea, no exponerlo al mundo es solo retrasar una dificultad o un Correcto. reto, ¿no? Y él tiene tanto derecho como cualquier niño normal o neurotípico, ¿no? Todos tienen derecho. Y yo lo escucho, por ejemplo, alguien decía hace poco, yo si voy a un restaurante y escucho que hay niños gritando, mejor me voy. Parece que la gente ya es alérgica a los niños neurotípicos o neurodiversos. Y a mí eso me duele y me lastima. Y yo, si escucho que alguien se expresa así, pues yo digo, no, lo siento, no podemos ser amigos. Incluso he perdido amistades por eso. Personas que me han dicho que yo soy exagerada o me victimizo. Ya me lo han dicho que yo me victimizo por el autismo de Liam. Y realmente no es eso, simplemente quiero yo sembrar empatía en la gente. En que hasta que no te toca a vos, hasta que no tenés un hijo, un primo, un hermano, un sobrino, no sabes lo que se siente. Que te discriminen. O sea, y me recuerdo de eso y me gusta contar esa anécdota porque estas personas habían publicado un video y decía el video, cuando eres la única de tu grupo de amigas que no tiene niños. Y salía una mujer tomándose una copa de vino y atrás se escuchaban gritos y llantos. Y yo les digo, miren, a mí me parece ofensivo ese tipo de videos porque por lo que estoy pasando, o sea, yo no puedo salir a un restaurante sin tener el miedo de que mi hijo entre en crisis por algo. Y bueno, ya no son mis amigas, cabe aclarar, porque ahí fue que me dijeron que yo me victimizaba. Entonces dije, no necesito ese tipo de personas que no entienden de verdad lo que se vive El en familia. desafío. Correcto. Algo tan sencillo como ir al súper, no lo podía hacer yo sola. Es que me gustaría decir esto exactamente en este momento porque está completamente de lleno y es que hoy como que estamos viviendo una etapa en la que entre menos empatía puedas desarrollar por las demás personas mejor. Correcto. Así no te forces en tratar de entender por qué alguien está sufriendo por algo. No trates de relacionarte con alguien que tiene un niño que llora mucho. Realmente estamos en una sociedad que así como que no, entre menos sintas por los demás, mejor. Y eso es un gran problema. Socialmente nos encontramos en una circunstancia, en un momento canónico de la especie humana por eso. Porque estamos, por un lado, legislaciones con objetivos de empatizar. Pero por otro lado no tenemos sociedad que esté empatizando realmente. Correcto, hasta que te toca, era lo que mencionaba. Por ejemplo, nosotros nos han negado servicios. Yo he conocido muchas personas, mi esposo ha atendido familias donde le preguntan, ¿y usted atiende en niños especiales? Porque lo llevamos con otro doctor y no lo quiso atender, porque no se comportó. Y eso es discriminación. Eso es discriminación. Les contaba fuera yo de micrófonos
que me tocó en una barbería, no le quisieron cortar el pelo. Y bueno, el caso fue famoso aquí. Realmente yo lo denuncié no por afectar a la persona, sino por hacer conciencia de que las empresas que ofrecen servicios deben capacitar a su personal para que puedan atender a este tipo de personas diversas. Lastimosamente, bueno, esa vez que no le quisieron cortar el pelo, yo llegué, expuse abiertamente, mi hijo es autista, tiene dificultades, lo pueden atender, me pasan con una persona que lo primero que me dijo cuando lo vio llorando, a pesar que le estaba explicando, fue, mire, se va a dejar, porque si no se va a dejar, mejor no lo intentamos, así, de golpe. También me lo han excluido de colegios. Me quedé en pandemia, pues al regresar en el 2021, que ya los niños se estaban integrando, lo llevamos un día, habíamos comprado ya todo, uniformes, libros, cuadernos, o sea, todo nuevo, porque ya podían regresar y yo, bueno, hay que mandarlo porque tiene que socializar, no puede estar solo en casa con nosotros. Nos fuimos a dejar, mi esposo lo va a traer y me llama y me dice, mira, fíjate que me llamaron con la subdirectora de ese colegio, de acá de Santa Ana, no voy a decir nombres, y me sentaron y me dijeron que el niño probablemente no iba a pasar el año en Kinder 4, que no se puede estar sentado, que tiene dificultades, que no lo pueden manejar y que lo mejor es que lo llevemos a la casa y que esté desde la casa. Se imaginan, ¿verdad? Sí. A mí me dolió, o sea, yo he llorado por eso, porque es mi área, pues yo soy docente también y no me pueden venir a decir eso cuando sé que hay una legislación vigente que prohíbe que saquen a un niño por tener dificultades de aprendizaje. El Ministerio de Educación no avala tampoco que aplacen niños de kinder. Y, o sea, menos mal y gracias a Dios fue mi esposo y no me lo dijeron a mí. Porque, bueno, yo hablé con ella, pedí que me dejaran tener una maestra sombra que yo iba a pagar, el colegio no iba a incurrir en gastos y aún así no quisieron que ella acompañara. Bueno. Eso, fíjate que es como el starter pack de ya no queremos que tu hijo esté estudiando correcto, aquí, porque, o sea, como, o sea, sí, desde que te dicen la primera semana, no, fíjese que no, como que no va a pasar el año. El primer día fue. Sí, no, ya nos dimos cuenta que, no, terrible o sea, eso. ¿Qué hice yo? Bueno, no voy a nadar contra corriente porque si ellas no están poniendo de su parte, entonces mejor lo saco. Adiós, no importa que me haya quedado gastada. Lo escolarizamos en casa todo el año con a mi prima, pues que mención honorífica a ella, mi mamá, que al trabajar yo, pues ellas todos estuvieron con él al pie del cañón todo el año. Mi prima es maestra, ¿no? Y por Liam fue que se también metió a todo esto del autismo y terapias del lenguaje. Y mi mamá, pues que ella también ha estado al pie del cañón conmigo desde el inicio. Y bueno, encontramos otro colegio donde sí lo incluyeron, ahí tiene más compañeros con autismo y otras cuestiones, y lo logramos. Pero lo que hicieron era para una demanda. Y yo sí tengo dos experiencias en un colegio también de aquí de Santa Ana. No, la directora no mucho me quiere porque yo le dije a la mamá, yo la apoyo. O sea, si va a demandar, yo la apoyo. Yo le dije enfrente de ella, yo la apoyo si va a demandar. Porque en nuestro objetivo, y la mamá le había dicho, no quiero que pase al siguiente grado, a primero iba a ir, para que aprenda, quiero que socialice porque nos había costado mucho desarrollar lenguaje, lo desarrolló casi a los 5. Ok. Entonces, esta niña, entonces es como dejarla con niños más pequeños no nos beneficia. Entiendo. Necesita escuchar un lenguaje más maduro. Entonces era, no, se queda en prepa, todo el tiempo que sea necesario. La institución no tiene la infraestructura, ella se sale, llora. Y yo le dije, demande. Y sí, demandó. Sí, demandó, pero era yo así, hágalo. Demandó porque no, o sea, estaba negada la escuela. Cuando ya el colegio recibió así como la nota de que, mire, le estoy llamando porque pusieron una demanda para su colegio, fue ok, sí la vamos a pasar. Y la mamá no. O sea, ya insistimos, tratamos de explicarles. Yo trataba de decirle a cierto personal docente, mire, sí lee, ¿verdad? Sí lee, pero no tan fuerte como usted esperaría o no de la forma articulada, correcta. Que lo hacen los demás que lo niños. hacen los demás niños. Pruébele en otro libro, no solo en el libro, porque inicialmente se le adaptaban las lecciones para que ella las diera con pictogramas, con imágenes. Entonces era como, no, es que aprendió a leer así.
así como ustedes se la adaptaron. Ok, esa es la adaptación que se necesita para en la escuela para que pueda seguir. Entonces, Y ya. ese es uno de los grandes problemas en el país. El sistema educativo no está preparado para atender personas, niños autistas. No lo está. Lastimosamente, las maestras que se capacitan lo hacen por ellas mismas. Aquí vamos a incluir todos los profesionales de la salud también. Porque encontrar un psicólogo que esté especializado en autismo es difícil. Un médico, un neurólogo pediatra. En general es tan difícil encontrar profesionales, y no digamos en las escuelas. La mayoría de profesores no están capacitados. Y gracias a Dios, pues ya acá hay opciones ya en lo privado donde uno puede acceder, pero en el sistema público no. O sea, lastimosamente todo lo que tiene que ver con el autismo tiene que ser tratado en privado. Y imagínate, dicen, incurren gastos pues grandes. Terapias son 2 veces a la semana mínimo de lenguaje, sensoriales, psicológicas. En las escuelas, pues ya la LIC lo menciona, los docentes tienen el chip, ¿no? Y esa es una de las premisas de la educación inclusiva, de que el sistema educativo se debe adaptar a toda aquella persona que tiene alguna dificultad. Ahí Pero está en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Que fue aprobada en el 2021 en El Salvador. Y El Salvador está adscrito a muchos convenios y cartas internacionales de las Naciones Unidas, etcétera, donde estamos obligados a cumplir ciertas cosas para lograr la inclusión, pero en la práctica no se hace, lastimosamente. Es que también se requiere, y perdón que interrumpa, se requiere también que la gente empiece a empoderarse de esto. Correcto. Y creo que la voluntad de profesionales, ¿no? de ok, no tengo las herramientas ahorita, voy a buscar en otros lugares, adquirir las herramientas. O por ejemplo, yo trato, mire, le voy a decir cómo tiene o qué tiene que modificar en el ambiente. No, es que a mí me dijeron que tenía que decorar el aula, pero son demasiados estímulos, por eso se para, hay que reducir los estímulos. Y es como, no, es que tengo que tener tapizadas las paredes, y a lo mejor quitemos un poquito de estímulos para que logre involucrarse dentro del aula. Cantidad de color. Menos cantidad de color, una Señalizar con pictogramas, encontrar eso. Yo estoy eternamente agradecida con las maestras que ha tenido en este colegio, porque se han mostrado muy abiertas a las adaptaciones y nos han comprendido mucho, ¿no? En necesidades especiales que puede tener él u otros de sus compañeros que también tienen algún cierto tipo de neurodivergencia. Y yo por eso digo, no me muevo, aquí me quedo, porque ellas han sido muy pacientes, se adaptan, las están capacitando también. Y eso es muy importante, la voluntad, lo que dice la ley, de los profesionales, porque cualquiera quiere ver a su hijo, ¿no?, en un colegio de los más renombrados, pero lastimosamente en esas instituciones, como son muy grandes, no se les puede prestar la atención personalizada que ellos necesitan, ¿no? Y pues mi crítica hacia los profesionales de la salud es esa, ¿no? No se actualizan. No hay, cuesta mucho encontrar personal que busque, ¿no?, esa actualización o tenga la voluntad. Cierto. No, y en el sistema público yo me he topado con el caso de que, está en terapia de lenguaje en un lugar público. El niño, o sea, dice palabras y lo evalúan con una prueba que no está diseñada para un chico con TEA. Entonces, todavía no tiene lenguaje. Entonces, no. Y hay una mamá que me dice, pero en la casa sí me pide las papas. Pero dice de que no tiene que usar pictogramas fulanita de tal en aquel lugar que va. Ajá. Así que no tiene que usar pictogramas para que valga que habla. O la terapia de lenguaje tiende a ser muy a la antigua. A la antigua se sienta y me tiene que decir, ¿qué es esto? Y si no se sienta, no va a recibir terapia. Ahí lo trae y hasta que él se logre sentar, vamos a trabajar. Así. Venga, en un mes. En un mes. No, o si no, en un año. Es probable. Entonces, y la terapia de lenguaje es tan maravillosa en el sentido de que jugando con el niño el niño quiere correr, saltar, brincar, y ahí se puede establecer terapia de lenguaje, sí, adaptarla a las necesidades. Y creo que lo triste del sistema público es la poca actualización. Hoy hemos mencionado mucho lo de los pictogramas y eso quiero dejarlo por si alguien está interesado en buscarlo. En realidad se denominan sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Exacto.
son los pictogramas. Estos recursos sirven para leer, para que el niño se ubique, ¿no? Y para enseñar ciertas rutinas, conductas. Por ejemplo, hay cuentos con pictogramas. Historias sociales. Y a mí me fascinan porque Liam aprendió a empezar a hablar con una aplicación que se llama José Aprende. Está en la Play Store por si alguien la quiere buscar. Y son pictogramas donde el niño va desarrollando cuestiones comunes. Por ejemplo, José va al baño, José va al supermercado, José come helado y así. Y él empezaba a repetir por medio de colalias, que son uno de los primeros signos de aparición del lenguaje, donde el niño repite lo que escucha. Si algo le ha interesado, él lo repite, hasta llegar a un punto en que ya ellos empiezan como a hablar ya más espontáneamente. Ya decide. Sí. Las SAC, de hecho, para las personas con autismo no verbal, o sea, son una maravilla, por el hecho de que, se descarga la aplicación en el teléfono y, quiero un helado o quiero una pupusa. Entonces las aplicaciones es un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Entonces, para aquellas personas no verbales, por ejemplo, Esenciales para la Vida nos da herramientas y nos dice, estas son las opciones que usted puede tener para todas las personas no verbales. Un intercambio de tarjetas, si no le nace el lenguaje verbal, ¿verdad? Pero se tiene que comunicar porque si no va a entrar en crisis constantes, porque no sé decir lo que quiero. Entonces, un intercambio de tarjetas, señalo en el teléfono, en la tablet lo que quiero, armo frases con pictogramas y es un método de comunicación también. Y hay, por ejemplo, aplicaciones que permiten, así como el ChatGPT que nos enseñaste. No se lo enseñé yo. Seleccionan, por ejemplo, yo quiero ir al baño. Entonces, ellos lo eligen y lo presionan y ya se escucha, ¿no? Que el dispositivo móvil donde esté lo dice. Yo quiero ir al baño. Y así. Sí. Y eso es muy funcional porque también es una herramienta auxiliar para desarrollar el lenguaje. Porque a muchos les ayuda, ¿no? De estarlo formulando en su dispositivo, ya ellos lo pueden decir. Sí, de hecho hay una que se llama Larunda Pictogramas. En la Play Store. Que se puede descargar gratuita. Y yo la ocupo con los chiquitines pequeños que no tienen lenguaje y que me dice la mamá, no sé por qué entró en crisis tal día. Entonces armemos un tablero de las cosas que más podría pedir. Entonces ya la mamá toma. Agua, comida. Pupusa, claro, sí. Entonces lo que tiene esta aplicación es que puede tomar una foto y usted la nombra. Ya adaptada a nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque pupusa no va a estar en una aplicación internacional. Sí, podría ser. No, tal vez sí, pero se puede adaptar y se adapta y se diseña el chico. Entonces ya es como, ¿qué quieres? Y ya el niño ve la imagen y señala, era la pupusa de queso lo que quería. Y no está llorando sin yo saber qué es lo que sucede. Porque ella empieza a comunicarse y empieza a ver una capacidad. Es que eso, creo que en eso está, ¿verdad? La capacidad de poder desarrollar la comunicación con el entorno. Ahí está la dificultad y el alivio. Muy interesante. ¡Miren allá, en la ventana! ¿Es un super robot? ¡No! ¿Es una máquina del futuro? ¡No! ¡Es mi papá desinfectando la casa! ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Bueno, ya vamos viendo. Existe una ley, existe, digamos que, el diagnóstico. Pero la sociedad, nosotros, el entorno, ¿qué podemos hacer nosotros para facilitar la experiencia de vida de estas personas que tienen TEA? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? Como sociedad, creo que no me dejará mentir aquí, que principalmente esa mirada juzgadora, no sé, si no sé, sí. y si no sé y no me interesa indagar, me quedo callada y vuelvo mi cara a otro lado. Entonces, camine de lejos si usted vio a alguien llorando en el supermercado, alguien llorando en el parque, dése la vuelta. Si no tiene la intención de conocer, y de lo contrario, ni ayudar. De lo contrario, pregunte. Si usted ve a una mamá desesperada en el supermercado, mire, ¿la puedo ayudar en algo? O ¿qué le sucede a su hijo? Pero
con la voluntad de no, mire, dele 2 nalgadas, no. Sí, eso de, en el pasado 2 nalgadas y el camino. No, eso, Lindo, lindo, no, sí. entonces, pregunte. Creo que ahí está la clave. Hubiera sido un alivio que alguien llegara y dice, mire, le puedo dar en algo, o enseñarle algo en el teléfono al niño, y le cambia la perspectiva, porque la distracción de la atención es muy buena cuando estamos en una crisis. Entonces, hubiera sido un gran alivio. Ajá. Sí, o por ejemplo en esas situaciones que les menciono yo, donde nos vimos discriminados, y me meto yo también, me incluyo, ¿no? Por ejemplo, desde cualquier área de la que nosotros nos desempeñemos, trabajo, o yo he conocido, bueno, he tenido, bendito Dios, la fortuna de que mi círculo cercano, pues mi familia y amistades siempre nos apoyaron mucho y se mostraron siempre muy empáticos hacia nosotros, toda mi familia. Ya sabían, ¿no? Y ellos incluso me calmaban, no, ay, déjalo, no hay problema. Y yo, es que mire, mucho está gritando. No, tranquila, no nos molesta, sí. Y, por ejemplo, si yo trabajara en un Wendy's, ejemplo, y veo que llega un niño así, o está pasando una situación de esa con una mamá desesperada, papás que no saben qué hacer, pues mostrar empatía, ¿no? Al menos no hacer comentarios, no juzgar, o buscar alternativas. Ya me he encontrado con personas que le regalan un dulce, o un muñeco, o cualquier cosa, ¿no? Que esté a la mano. Creo que eso es lo principal. Si yo trabajo, por ejemplo, en un banco y veo que hay niños, pues darles prioridad a las personas, porque no todos tenemos el privilegio. A mí, cuando me sucedió eso del corte de pelo, me decían, ¿y por qué no le corta usted el pelo? Así, porque yo denuncié en aquel entonces Twitter, y mucha gente me empezó a decir eso, córtele usted el pelo. O sea, Bien bonito la fauna salvadoreña, ¿verdad? Y me decía, córtele usted el pelo, así no se anda complicando. Y yo, pues yo no sé cortar pelo, ¿no? Las uñas yo sí se las puedo cortar y puedo batallar. Pero viendo el hecho es excluyente que te digan, así como en su casa, sin molestar a la sociedad, no, y eso es incorrecto. Y eso es lo que mucha gente a mí me ha querido decir muchas veces. Como que resuélvalo usted, ¿no? La gente es nadie y el mundo es salvaje, y yo lo sé que el mundo es salvaje. Yo sé que el mundo es difícil, duro, que la gente puede ser cruel, pero si yo puedo en mis esfuerzos hacer algo por cambiar eso, aunque sea poquito, yo lo voy a hacer. No me voy a quedar de manos cruzadas, y lo más fácil sería esconderlo aquí, ¿no? Y no, yo voy a hacerlo yo mejor para que no moleste. ¿Qué es eso? O sea, no es justo para nadie. Lo mismo pasaría en la escuela, ¿no? Como vos decís, hasta que no le pasa a uno, ahí es donde, ay no, pobrecita esta gente. No, y creo que también como profesionales, desde mi punto de vista, o sea, a mí no me ha tocado, pero yo sí es como, en mi casa, hoy, en estas fechas, o sea, cohetes, pólvora, hay una niña pequeña que le encantaría ver cohetes y todo, pero no. En esta casa no se revienta nada que tenga sonido. ¿Por qué? Porque yo sé que afuera tal vez no es mi vecino, no está cercano a mí, pero sé que hay alguien que podría estar sufriendo por la pólvora. Alguien que podría estar sufriendo por esos sonidos tan estruendosos que se dan en esta época. Entonces yo sí soy muy de... Mi casa sí como que los he llevado a la fuerza, pero porque es necesario ser empáticos. Okay. Entonces, y yo porque estoy en el campo, en el área, pero hay otros profesionales que a lo mejor no estén, pero sí pueden hacer algo desde su rama. Mira, no sé, un docente, ok, vi esa capacitación, o vi cómo podemos modificar esto, o algún médico, necesito actualizarme, tantos congresos de medicina, claro. Necesito actualizarme o conocer, no solo voy a dejar un solo medicamento, tengo que indagar qué más hay, o no necesita medicamentos, sino que necesita mucha terapia sensorial. Entonces sí es como, desde nuestro campo podemos hacer muchas cosas que se pudieran ver pequeñas. Lo importante es ir sumando. Sí, definitivamente. Y también destacar, por ejemplo, yo, las personas que he conocido que han sido las más empáticas, son personas que tienen algún familiar con el mismo caso. Y eso es muy importante también, quiero mencionarlo, en las redes de apoyo de la familia, ¿no? Con mi padre y madres atravesamos un duelo, ya les lo mencionaba al principio. Uno renuncia y atraviesa un duelo porque todos, al tener un hijo, ¿no? Tenemos expectativas. Imagínense yo, licenciada en lenguaje y literatura, o sea, yo me imaginaba que mi hijo iba a ser hablantín como yo, y que yo decía, yo le voy a comprar muchos libros para que los lea, y así, ¿no? Y tuve que
cuando me dieron el diagnóstico y que me lo dieron de una forma bien cruel, así como mencionamos, patada al pecho, ¿verdad? Ok. Lo primero que me dijeron fue, vaya, su hijo quizás nunca hable, hay que hacer todo lo posible para que sea funcional. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Tenía yo 22 años en aquel entonces. Y la palabra yo, fue funcional. Ajá, quizás nunca va a hablar. No tienen idea ustedes de cuántas noches yo, por meses, no dormía pensando, Dios mío, si no habla, no se va a poder defender, no va a aprender quizás nunca. Y fue algo tan estresante, y si yo hubiera tenido ayuda psicológica en ese entonces, quizás hubiera sido distinto, ¿no? Lastimosamente no la tuve. Y bueno, cuando logré salir como de la depresión que me dio, dije, bueno, hay que ver qué hacemos. Y empezamos. Pues hoy 7 años ya de Liam, y ya, imagínense, habla, lee, se comunica muy bien. Para el diagnóstico que me dieron, pues, como hay una frase que dice, el diagnóstico no es el pronóstico de lo que va a pasar. Y yo agradezco infinitamente a toda mi familia, porque todo fue, aquí estamos. Y si hay que aprender, hay que aprender. Incluso mi abuelita, mi mamá, mis tías, mis primas, todas empezaron a leer, a conocer por qué era diferente. Y así pues lo fuimos, ellos fueron mi mayor apoyo, ¿no? Yo me siento segura que sí, que al llegar a la casa de mis tías, no lo van a regañar por comportamientos que son muy suyos. Ajá, muy de él, y neurodivergentes, que al ir a otro lugar, ¿no? Y yo por eso siempre lo anuncio. A mí me gusta decirlo. Liam es autista y él es distinto, es diferente. Y no lo digo con el son de victimizarme, ni ay, pobrecito, ni para que lo traten diferente, sino para que lo entiendan, para que sepan que él es el mismo, a su ritmo, a su manera. Él comunica las cosas como las siente, directamente. Ellos no andan maquillando la realidad. Y yo lo hago para incluirlo, no para etiquetarlo, sino para incluirlo. Y a mí me gusta ser directa con el tema, y he conocido personas, porque a mí me escriben mucho preguntándome por especialistas, recomendaciones y cosas. Y una vez una mamá me decía, yo la admiro porque usted lo habla abiertamente. En mi familia solo mi esposo y yo lo sabemos. Y yo le digo, yo por eso lo hablo, para que a él lo incluyan. Y a pesar de las dificultades que pueda tener, él se desarrolla como un niño normal. Quizás lo único distinto que él ha hecho en todos estos años es que ha ido a muchas terapias. Hay terapias sensoriales, terapias conductuales, terapias psicológicas, terapias, equinoterapias con caballos. Y yo le digo a mi familia, es que si a mí me dicen que hay terapia con gallinas y le va a ayudar, yo lo llevo. O sea, yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos. Okay. Y si, bueno, se han visto resultados, lo hemos sacado adelante, pero la familia es primordial, las redes de apoyo, o sea, que sola es mentira, no se logra, no se avanza. Siempre hay que tener a alguien que cuando el niño está en crisis, y yo también entro en crisis, a veces, hoy me da risa, pero a veces mi esposo nos ha encontrado los dos llorando en el suelo, porque llega un punto en que yo ya no sé qué hacer y me pongo a llorar con él. Y le digo, pobrecito vos, porque nos venís a encontrar así llorando, y sin mis redes de apoyo no hubiera podido salir adelante. Es mentira. Okay. Es que definitivamente me encantaría y me fascinaría de que las redes de apoyo también fueran las amistades y la señora, la vecina, la señora de la tienda. O sea, fuera maravilloso. La comunidad, la iglesia. Claro. Tengo la triste experiencia de que de iglesias le han dicho, mire, mejor busque otra iglesia, fíjese de que no sabemos cómo. Aquí no puede aceptar a Cristo, su hijo. Sí, o sea, no sabemos cómo hacerlo, y ha sido, o sea, muy, muy triste. Qué duro eso, Ajá, muy realmente. triste. Porque sí, o sea, que le digan eso. Entonces, tengo una mamá que ahorita tiene reciente el diagnóstico y ha buscado en todos los kinder de X religión, y le han dicho, no, fíjese de que no tenemos las... Eso es discriminación. Definitivamente, Eso yo es le digo, discriminación. dígale que le voy a enseñar, dígale que le voy a decir cómo hacerlo. Y aunque, mire, la psicóloga nos está apoyando y no sé qué, no, fíjese que mejor busque otras opciones. Entonces es triste, es muy triste que la comunidad no sea un ente, una red de apoyo para decirle, que la vecina o la señora de la tienda sabe que, ok, el niño viene a comprar y le voy a poner una imagen de lo que va a comprar.
o le voy a tener la paciencia. Sí, hay una señora que lastimosamente hace unos días me dieron la triste noticia de que falleció, pero vive justo enfrente de un adulto con TEA, que sale muy poco de su casa. La mamá sí comparte muy abiertamente el diagnóstico también, y lo compartía con la señora, y la señora era, hijo, vení a ver, ¿qué vas a llevar? Entonces la señora ya sabía, no, es que quiere tal pan y tal jugo, no había solo uno, se lo guardé, está arriba de la refrigeradora, sáquelo, me decía, cuando yo lo acompañaba a esa tienda. Entonces yo decía que todas las tiendas fueran como esta, porque le enseñamos a usar el dinero, y ella, vaya, mira, te estoy dando 2 monedas, abrí tu mano, le decía. Entonces yo permitía que la señora lo guiara a él, y entonces él le extendía la mano y le daba las 2 monedas. ¿Cuántas te estoy dando? Le decía, te estoy dando 2. Y a mí me encantaba la señora. Lastimosamente falleció, y que existieran más señoras como ella. Ok, es que Sería maravilloso. yo creo que volvemos al mismo tema de que el principal problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad actual es la falta de empatía que hay. Porque prácticamente queremos no sentir, queremos no tener preocupaciones por los demás, y creo que ese es el principal problema que tenemos en toda nuestra cultura, parte del desarrollo histórico que hemos tenido como salvadoreños, porque hoy en día, por ejemplo, que es un tema que vamos a tocar más adelante, incluso en la vivienda, hoy nadie conoce a sus vecinos. En las colonias nadie conoce a sus vecinos, todos encerrados en su propia casa. Eso se está manifestando también en nuestra forma de desarrollarnos. Nadie conoce y ni quiere conocer las dificultades por las que pasan sus compañeros, vecinos, amigos. Solo quieren tener una vida placentera. Ahí estamos nosotros actualmente. Pero bueno, solo para hacer un pequeño, digamos que viaje histórico, en 1911, Eugene Bleuler acuña el término de autismo. En 1943, Leo Kanner describe el autismo infantil. En 1944, Hans Asperger estudia la psicopatía autista. Aquí todavía se contemplaba como una especie de esquizofrenia juvenil o infantil, ¿verdad? Correcto. De ahí el autismo llega al DSM-3. En 1994 el DSM-4 por fin hace la categoría TEA para el trastorno generalizado del desarrollo. En el 2013 el DSM-5 unifica los trastornos bajo el término TEA. Y bueno, hoy en día nos encontramos en una etapa para el 2022. Se hacen avances relacionados a la genética y la neurología en TEA. Todavía hay avances. Todavía se está estudiando. Creo que socialmente también tenemos que avanzar. Tenemos que ir buscando integrarnos. No que ellos se integren a la sociedad. Que nosotros nos integremos a ellos. Y creo que estaríamos terminando este episodio con las últimas reflexiones de la licenciada Sánchez y la licenciada Marroquín sobre este tema. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría agradecer. Creo que nunca he tenido la oportunidad, y como sé que esto lo va a escuchar mi familia, porque los voy a obligar. Como tiene que ser. Agradecerles porque, como les mencionaba, ¿no? Yo sin mi red de apoyo no hubiera podido salir adelante. Más que todo porque hay que reconocer que como padres golpea, es duro. No es como que te digan, bueno, fíjese que su hijo necesita una operación. Es algo difícil, delicado, da miedo, pero lo hacen y ya puede que se resuelva la enfermedad o el problema. Esto no, es una condición que nos acompañará toda la vida. Nuestros hijos son diferentes, su cerebro procesa la información de manera distinta, y lastimosamente la sociedad no está preparada para eso. Entonces tenemos que preparar hasta donde Dios nos permite y nos dé vida, hasta donde lleguemos, prepararles el camino, ¿no? Si yo puedo hacer algo por abrir el camino para él, lo voy a hacer. Ya sea en la cuestión académica, laboral, lo que yo pueda hacerlo, lo haré. Y sin mi familia yo no hubiera podido, ¿no? Mi mamá, que es quien ha sufrido todo esto conmigo. Y digo sufrido porque hemos llorado, ¿no? Hemos tenido miedo, ansiedad de saber qué va a pasar con él. Y gracias a Dios pues estamos viendo frutos. Mi esposo también, que pues desde los 6 meses que está con nosotros, él ha pasado por tantas crisis, y de él y del niño y mías, que nos da contenido a los dos. Mis tías, mis primas, ¿no? Que mi prima Elena, ella es docente, y yo sospecho, nunca me lo ha dicho ella, pero yo sospecho que por lo mismo, ¿no? El camino con Liam, ella también la vida la llevó a encontrar
área laboral que lo disfruta, muy buena terapeuta ella de lenguaje y maestra. Y mis demás primas también que siempre han estado pendientes, apoyándonos, mis tías, mi abuela, mi papá, ¿no? Que también él como abuelo, siempre han tenido gran amor para el niño y ahí es donde yo recuperé la esperanza y dije, sí podemos, ¿no? Sí podemos, porque hubo un momento en los que cuando yo pasé por el duelo y renunciando a todas esas expectativas que me había creado de mi hijo, ¿no? Todos piensan, mi hijo va a ser médico, mi hijo va a ser ingeniero, o va a ser arquitecto o abogado. Y yo aprendí, ¿no? Con él, aprendí muchísimo, muchísimo, que realmente no hay que tener expectativas y dejarlo ser, que se desarrollen ellos a su ritmo, a su manera, a su tiempo, tenerles paciencia. Y también yo recuerdo que me molestaba cuando la gente me decía, no, es que Dios sabe por qué se lo mandó a usted. Dios sabe porque usted, como dicen, ¿verdad? Los mejores guerreros. Sí, sí. Y a mí me molestaba y yo decía, no me digan eso porque, o sea, yo lo sentía como cierto punto, como Dios dijo, le voy a mandar a ella esta prueba. Pero realmente con el tiempo he comprendido que sí hay razón en parte. Dios sabe quizás a quién le pone esas luchas, ¿no? Porque a mí un amigo me decía, mira, a vos te tocó Liam así como es porque sabía, ¿no? Él no es creyente, pero me decía, porque vos lo ibas a poder manejar de esa forma y te iba a enseñar. Incluso me dio un motivo para seguirme preparando académicamente, me ha dado motivos para hacer investigaciones y al final lo aprendí a manejar de esa forma, ¿no? Me dio motivación y pues me ha enseñado, más que ser mamá, también a superar pruebas, que creo yo que, imagínate, yo tenía 22 años, era una bichita. A él lo tuve a los 21 y a los 22 me dan el diagnóstico y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Me sentí una adulta chiquita, yo no sabía qué hacer, yo dije, necesito un adulto más grande que yo. Y pues también agradecerle a la LIC, ¿no? Porque me devolvió la esperanza en los psicólogos, que sí hay psicólogos especializados en el autismo y que están a la vanguardia, ¿no? De las terapias y adaptar para cada caso en específico las atenciones. Y como tal, pues, ¿qué pasará? Ya Dios sabe, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo que he podido y así me dicen que las gallinas funcionan, yo lo llevo. Y pues ya me doy por satisfecha. Siento yo que hemos logrado, a pesar que tiene 7 años, yo he conocido padres de familia en este viaje, con hijos ya mayores, con diferentes circunstancias igual, y ellos me dicen que hay esperanza, ¿no? Y si ellos han podido, ¿por qué no nosotros? Y si las personas que nos están escuchando tienen algún pariente, hijo con autismo, sí se puede lograr y está en nosotros la responsabilidad de construir una sociedad más inclusiva y justa. Empática. Más también. empática, definitivamente. Desde mi campo como, primero quizás como persona, la empatía, o sea, abocarme a la empatía, necesitamos ser muy empáticos. Definitivamente, como lo decía hace un momento, si no me voy a interesar o si no voy a colaborar, pase de largo, por favor. O sea, no le genere más estrés, más correcto. carga, más angustia a la familia, pase de largo. O sea, pero si usted se interesa, aprender, conozca, pregunte, investigue, fuentes confiables, por favor. Claro, Fuentes claro que sí. confiables, pero sí es bien importante que indaguemos. O sea, a mí la vida me trajo a esta área, la amo locamente. Me preguntan si trabajo otras áreas en la psicología y no, mi fuerte es el TEA porque yo sé lo mucho que hay que dedicarse, yo sé lo mucho que hay que investigar, preguntar, me he topado en ocasiones con diagnósticos que yo, Dios, no sé, entonces tengo que ir a preguntarle a alguien más que tiene más años recorridos y tengo la ventaja de estar en un grupo, se llama Profesionales Agentes de Cambio, que es internacional, podríamos decirlo así. Y yo pregunto, mire, tengo esta situación, ¿alguien me puede dar una luz? Y ya otros profesionales, no solo del área de psicología, sino que logopedas, docentes, médicos, o sea, tengo esta opinión, tengo esta otra opinión y han sido una luz. Pero sí es como un aprendizaje constante, conocer qué hay que hacer en cada caso.
Cada caso es totalmente diferente. Y como lo decías, el TEA no es lineal, es tan cíclico y para una persona puede haber un desafío en X área como para la otra no haberlo. Entonces, personalizar, conocer y socialmente a mis colegas, por favor, no sean tan injustos con los papás cuando estamos dando el diagnóstico. Así como se lo dieron tan cruel, ajá, no es correcto eso. O sea, hay que darles esa esperanza de que si se trabaja, si lo ayudamos, si la familia está... Hay opciones. Hay opciones, Sí, hay correcto. posibilidades. Tal vez va a tener más desafíos, sí, los va a tener. Entonces, y hacía, creo que antes de iniciar, decía que me gusta hacer la comparación cuando les explico a los papás, ok, todos manejamos un teléfono Android y haga de cuenta y caso que es como un teléfono iPhone o un sistema iOS, que es un poquito más difícil de manejar, de conocer, de indagar. Entonces, seamos empáticos también como profesionales, porque hay profesionales poco empáticos y me entristece en mi área saber que no los hay, ¿no? Entonces sí es bien importante ese llamado a la conciencia del profesional en cualquier rama de la salud, ajá, y de la educación también. Creería yo que en todas las ramas sería muy importante. Y con eso estaríamos terminando el episodio 64, Espectro de la Comprensión, un viaje por la realidad del autismo. La verdad es que todos los que estamos escuchando esta conversación, estas anécdotas, estas experiencias profesionales, creo que nos llevamos la necesidad de desarrollar una sociedad más empática. Así que trabajemos en eso y nos escuchamos pronto.